Entrenadora Pokémon Vicky. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 426. Tenía uno de los grandes abrigos de papá sobre mis hombros mientras estaba sentado afuera. Hacía frío y realmente preferiría estar dentro donde estaba cálido, pero... ¿Ya estás lista para entrar? Pregunté hacia el gran agujero que mamá me había estado mirando fijamente. No fue mi culpa. Arcanine estaba siendo testarudo. Me asomé y me agaché para mirar dentro del agujero. Los grandes ojos de Arcanine brillaban un poco con las luces de la casa al anochecer. Había pasado casi todo el día en casa de la abuela, y mañana íbamos a reunirnos con el alcalde. Habría una fiesta. Pero justo ahora, a pesar de que hacía frío y lo único que quería hacer era acurrucarme en algún lugar cálido, Arcanine todavía estaba haciendo pucheros. Nuestras miradas se cruzaron por un rato, pero ella miró hacia otro lado. Lo hiciste bien. No hay nada de qué avergonzarse. Au, au, au. Ella protestó, ni siquiera con palabras, sino con un gruñido aullante de desacuerdo. Vamos, Arcanine, no puedes vivir en un agujero. No puedes entrenar ahí, dije con tono razonable. Au, 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 soltó un gemido entrecortado. No, no vas a dejar de entrenar, vamos. Ofrecí inclinándome hacia adelante y ofreciéndole la mano, pero antes de poder tocarle el hocico, se movió y grité al caer hacia atrás, esquivando por poco la nube de polvo que me había pasado por la cara mientras usaba bofetada de barro. Eso habría sido súper efectivo. Pero ella simplemente estaba desenterrando tierra y arrojándola fuera del agujero. Grosero. Luchaste bien. Él planeó por ti. Sabía lo que ibas a hacer y planeó en función de ello. No fue tu pérdida, sino la mía, ¿recuerdas? Guau, 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 guau. Gimió y suspiré. Iba a tener que hacer algo desesperado. Me quité la chaqueta de papá, la puse en el porche y suspiré mientras me dirigía al agujero grande y me dejé caer dentro. Arco. No. Grité al caer sobre ella al deslizarme. Intentó moverse, pero ya estaba yo allí, y no había suficiente espacio para un perro grande y viejo y una niña pequeña en ese agujero. Hubo un montón de aplastamiento contra tierra ligeramente húmeda mientras Arcanine intentaba sacarme, pero un momento después se quedó quieta cuando se dio cuenta de que no me movía. ¡Ay! Arco. No te culpaba. Fue mi decisión entrar aquí, le dije, y luego extendí la mano y empecé a rascarle la nariz. Resopló, se sopló el aire en la mandíbula y lo contuvo. Hizo pucheros, pero ya no podía escapar de mí, así que empecé a acariciarle el hocico, limpiándolo del montón de barro que había recogido mientras cavaba. ¡Qué buena chica! Ella exhaló, soplando aire cálido en mi cara, pero yo seguía acariciándola lentamente, observándola mientras se relajaba bajo mi atención, sin importar cuánto quisiera hacer pucheros y quejarse. Esa es mi buena niña, le dije, y ella me miró, antes de apartar la mirada, negándose a mirarme otra vez. Siento que hayas perdido esa batalla. Debería haber hecho algo diferente, le dije, pero ella siguió intentando ignorarme. Al menos estaba cálida, aunque el suelo contra el que estaba presionada estaba helado. Bob. Dije mientras le tocaba la nariz. Au, 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 au. Gimió, moviéndose una vez más y tratando de alejarse de mí, pero todavía sin poder hacerlo. No. Pum. Le dije una vez más, haciendo un pum con el hocico. Arco. Entonces, ¿me estás hablando ahora? Canino. Arco. Y entonces se desplomó, exhalando larga y fuertemente. Ah, no estaba enojada conmigo. Estaba enojada consigo misma. No. Dije extendiendo la mano, agarrándole el hocico y tirándola hacia abajo para que me viera obligada a mirarme. Te quiero pase lo que pase. Aunque perdieras todas las batallas en las que has estado, te seguiría queriendo. Le dije y, con un poco de esfuerzo, me levanté lo suficiente como para pegar mi frente a la suya. Arco. No importa. Estoy orgulloso de lo bien que luchaste, le dije. Arcanine. Me gruñó, pero al menos se comunicaba con algo más que gemidos y quejidos. Arcanine. No puedes ganarlos todos, y cuanto más ganes, más gente encontrará formas de vencerte. Metí la pata y no esperaba una explosión tan pronto. Si no te hubiera dejado tan maltrecho, habrías podido hacer algunos movimientos de preparación y hacerte lo suficientemente fuerte como para superarlos, es mi culpa.
Arco, dijo y luego metió su nariz húmeda directamente en mi cuello. Frío. Espeté, y mientras me apartaba frotándome el cuello, la miré y lo vi. Realmente no estaba conforme con su derrota. Aunque Lucario también había sido noqueado, nadie del equipo principal, salvo Dragonite al final, lo había sido. No te preocupes, me interrumpí, porque restarle importancia a su evidente disgusto no serviría de nada. Bueno, si estás triste por tu pérdida, conozco la única y eficaz manera de hacerte sentir mejor, le dije, y ella parpadeó, con los ojos cada vez más abiertos, y se inclinó para escuchar. Pero puse los ojos en blanco y empecé a arrastrarme para escapar de aquel agujero. Es sencillo. Aprende de lo que pasó, sigue entrenando y fortalécete, para que no vuelva a ocurrir, le dije, y luego me di la vuelta y salí a rastras del agujero tan profundo. Papá y mamá no iban a estar contentos. Tendríamos que llamar a unos constructores para que lo arreglaran. Una vez arriba, escupí un poco de tierra mientras intentaba quitármela con las manos. Uf. Me iba a meter en problemas por haberme ensuciado tanto. Yo también tendré que seguir entrenando. No quiero que vuelvas a perder, admití a cielo abierto. Me molestaba que mis Pokémon se lastimaran. Quería que fueran tan fuertes que nadie pudiera vencerlos, pasar a lo que pasara. Se escuchó un sonido de garras arañando la tierra y Arcanine finalmente salió del agujero, cubierta de tierra y barro. Pareces un desastre, le dije, pero ella simplemente se inclinó y me lamió la nariz. ¡Qué asco! Gemí mientras intentaba apartarla, pero no pude porque empezó a lamerme con alegría. No. Perra mala. ¿Quién se está portando mal? Preguntó papá al salir al porche. Nos miró un momento a Arcanine y a mí antes de echarse a reír. Ríete a carcajadas, refunfuñé, y él lo hizo sin dudarlo. Seguro que estaba cubierto de barro y tierra. Miré a mi cachorro que todavía estaba un poco menos lleno de vida de lo normal, pero su cola se movía un poco, disfrutando de la risa de papá. ¿Te das cuenta de que esto significa que ambos terminaremos en un baño, verdad? Le pregunté, y sus orejas se dispararon hacia adelante en estado de shock, mirándome a mí y a papá. Ah, sí. Un baño, sin duda, dijo papá con una sonrisa burlona, pues sabía lo que sus palabras provocarían. Arcanine se dio la vuelta y echó a correr. La vi irse sin siquiera molestarme en intentar frenarla. Eso es por usar la palabra con W en Arcami, dijo papá, y lo miré con los ojos entrecerrados porque me sonreía con suficiencia, muy divertido con toda la situación. Sí, ríete. Me voy a bañar. No antes de que la limpies, dijo, y gemí porque iba a ser una molestia total con esto. Arcanine. Vuelve aquí. Grité mientras corría tras ella. ¿Estás bien ahí dentro? No te quedaste dormida, ¿verdad? Gritó mamá mientras tocaba la puerta. No. Solo estoy calentando. Grité mientras me recostaba en la bañera. Las bañeras de Kanto eran increíbles. El agua tibia se filtraba en mi cuerpo, disipando el frío que me producía intentar que Arcanine me quitara el barro. Al final la manguera no había sido suficiente y Milotic tuvo que golpearla con un surf para que dejara de convertir el agua en vapor al acercarse demasiado. Ah, así era la vida. Nada de acampar en el frío. Baños y comidas que no tenía que cocinar. Esto fue definitivamente mejor que vivir en la carretera. Incluso si las estrellas eran maravillosas y acampar era divertido y... No. Que no entre la tentación. Vicky era una chica de interior ahora mismo. Oí un golpe en la puerta y parpadeé para abrir los ojos. Vete. Grité y cerré los ojos, pero el golpe se oyó de nuevo y un instante después, el aire del baño cambió y oí que la puerta se abría de golpe. Maldita sea. Grudido. Grudido. Me gritaron mientras algunos de la manada entraban a toda prisa al baño de azulejos. Ni lo pienses, y logré decir antes de que uno de los miembros de la manada cargara por el suelo, haciendo chasquidos con las uñas mientras corría y luego saltaba. Me encontré con la cara llena de Growlithe, con la boca abierta y la lengua afuera mientras saltaba con los brazos y piernas abiertos hacia la bañera. Resoplaba porque la cachorra no se había molestado en meterse en la bañera, y no encima de mí. La empujé y me limpié la cara, justo a tiempo para que dos más se metieran. No. Grité, pero eso no hizo nada, ya que en cuanto el agua del baño se convirtió en un agua blanca y turbulenta, 3 perros saltaron en el agua y jugaron. ¿Qué demonios? Gritó mamá mientras se apresuraba a echar un vistazo.
La miré con desdén mientras apoyaba la barbilla en los antebrazos junto a la bañera. Los tres Growlithe se comportaban como ángeles sentados en la bañera, con la mirada feliz y los ojos cerrados, fingiendo que todo estaba bien. ¡Ay, no! No me ocupo de esto. No los dejes salir hasta que se sequen y escurre el furo cuando termines. Sí. Asentí y mamá suspiró y cerró la puerta. ¿En serio ustedes tres? ¿Durante mi baño? Gruñido. Gruñido gro. Me ladraron alegremente, así que suspiré y me puse de pie. Estoy bastante seguro de que tengo tu cepillo de aseo aquí, murmuré mientras salía y abría el armario, encontrando un cepillo Growlithe. No era la primera vez que me encargaba de bañar a los cachorros. Di un paso atrás, porque incluso si tenía que limpiar a esos idiotas, al menos iba a estar caliente cuando lo hiciera. Los tres comenzaron a jugar a pelear sobre quién era el primero hasta que elegí a uno de ellos, lo coloqué frente a mí y comencé a cepillarlo. Gro gro gro. Jadeó alegremente mientras se acomodaba. Se sentó entre mis piernas, moviendo la cola, lo cual no fue cómodo hasta que me senté sobre ella para poder comenzar a cepillarlo. ¿Qué tal esto? Pregunté mientras le peinaba la melena. Gruñido. Ladró, emocionado por la atención, y asentí, poniéndome manos a la obra. Se le estaba desprendiendo mucho pelo y mucha suciedad. Por suerte, papá había mejorado las tuberías para que Arcandy pudiera encargarse del pelaje cuando evolucionó, así que estaría bien. El cepillo recorrió el pelaje una y otra vez. Sentía sus músculos relajados bajo mis manos mientras lo cepillaba. La hora del cepillado era un buen momento. ¿Ya estás engordando? Pregunté al notar que estaba un poco regordete bajo el pelaje. Extendí la mano, apretándole el costado, sintiendo cómo la grasa le rodeaba la cintura. Definitivamente me estoy poniendo gordito. Crece. Me gruñó, y yo simplemente tarareé. Papá era bueno controlando la comida, así que si estaba engordando... ¿Entonces es la señora Kina la que vive al final de la calle? Pregunté con los ojos entrecerrados y lo sentí tenso. Entendido. Sabes que les da comida chatarra. Deja de correr a su patio a mendigar. Si papá se entera, te pondrás a dieta. Le recordé a la pobre, que se giró hacia mí con los ojos llorosos. No me mires así, no voy a chivarme. Pero papá se enterará. Siempre lo hace, dije, dándoles un codazo en la nariz fría, lo que hizo que se lamieran el hocico para quitarse los restos de agua. Así que lo volví a pinchar. Sacudiéndome el dolor, volví al trabajo. Bled. De verdad que necesitaban esto. Le dije a la manada mientras les arrancaba un trozo de pelo. Ni siquiera era hora de que perdieran el pelaje de invierno. Malditas mudas. Una vez que el primero estuvo limpio, corrió y abordó al otro para jugar a pelear en el agua, y yo estaba feliz de que el agua que salpicaba de la bañera iría al desagüe exterior y no sería algo que tendría que limpiar. Tú eres la siguiente, le dije a la chica y ella se acercó dando saltos, salpicando agua por todas partes, y comencé a cepillarla. Finalmente terminé los tres y saqué el desagüe. Iba a necesitar una limpieza, pero por ahora. Muy bien, ustedes tres, arránquense, les dije mientras me aseguraba de abrir la ventana para dejar salir el vapor. Poco a poco, los tres entraron en calor y empezaron a salir vapor, pero por suerte no era la primera vez que se secaban después del baño, y papá los había entrenado bien. No se incendiaron ni quemaron la casa. Se calentaron hasta que el agua les salió vapor, los tres de pie frente a mí con sonrisas de cachorros felices mientras cumplían con su tarea bajo mi atenta mirada. Una vez que estuvieron lo suficientemente secos, los dejé enfriar un poco, incluso cuando estaba empezando a sudar por el calor, y agarré una toalla limpia. Después de frotarlos y sacarles el resto de la humedad del pelaje, puse una toalla y abrí la puerta. El aire fresco era perfecto y tres Growlithe salieron corriendo y aullando felices. No sé qué es peor. Perros que se bañan o perros que odian los baños. El primero. Al menos con los que odian los baños no tienes que lidiar con eso todo el tiempo, dijo papá mientras pasaba por el pasillo y le sonreía a Lucario que lo seguía. Estoy bastante seguro de que la conferencia fue la última vez que pude combatir junto a ese Pokémon. Ahora que había vuelto a casa, estaba prácticamente pegada a papá. Bien hecho cuidándolos, dijo papá con un guiño al pasar y Lucario corrió tras él. Esos dos. Fui a mi habitación y cogí ropa limpia. Me puse cómoda y, con un pijama abrigado, me dejé caer en la cama y suspiré de lo cómoda que era. No más estrés. Solo comodidad.
Abrí los ojos para mirar por la ventana. Eso era mentira. Había muchas cosas por las que estresarse ahora mismo. La conferencia había terminado, pero las repercusiones no. Ya era un nombre conocido. El solo hecho de salir significaba que la gente me paraba constantemente para hablar conmigo. Luego estaban los periodistas. No solo era un nombre conocido, era un nombre del que mucha gente quería saber más. Era famoso. Por suerte, este era el mundo Pokémon, y aunque había un montón de reporteros en Viridian, no hubo ningún problema, pero mi escuela me informó que algunos reporteros habían estado husmeando. Fue más de lo que realmente quería. Por suerte, debería desaparecer poco a poco. Acababa de ganar la gran conferencia, pero una vez que la gente se acostumbrara, debería estar bien. A menos que le gane a Lance. Puaj. Ser campeón fue y... Sí, ya no pienso en eso. En cambio, mientras miraba la noche, me pregunté, ¿qué sigue? Claro que tenía muchísimas cosas que hacer. Había un montón de Pokémon a los que aún quería abrazar. Pero y aún tenía el cristal Z para Hangmo. Tendría que ir a Alola e intentar convencer al Kauna y al Tapu para que me dieran un anillo Z. Pero eso no era lo que quería decir. ¿Qué quería? Sabía que no iba a ser como el profesor Oak. No me iría bien en un campo tan dedicado exclusivamente a la investigación. Aún quedaban muchas cosas por resolver. La Pokédex de mierda y me pregunto cómo reaccionaría la gente si mañana simplemente publicara una Pokédex completa y numerada de todos los Pokémon que conozco. Definitivamente me perdería algunos. Mi memoria para Pokémon era bastante buena, pero no perfecta. Aún así, podría terminar la Dex de canto. Pero de nuevo, eso era solo algo que hacer, pero no lo que quería hacer. ¿Cómo me vería en 10 años? ¿20? Esa era la pregunta. Vicky, con 30 años, sería una zorra. Asentí, al menos con confianza. ¿Sería yo una mujer salvaje viviendo en una reserva cuidando una manada entera de dragones salvajes y otros Pokémon? ¿Sería algún luchador famoso? ¿El campeón? ¿El campeón mundial? ¿O tal vez solo una mamá con uno o dos niños enseñándoles cómo luchar mientras se preparan para su viaje? Sentí que sonreía ante esa idea, incluso aunque en realidad no estaba planeando tener una familia. ¿A quién engaño? Sin duda, voy a ser la loca de los dragones. Traeré gente a mi casa cubierta de dragoncitos y les diré sus nombres, les mostraré fotos y demás. Esta era una vida, y tenía que decidir qué clase de vida sería. Arceus me había dado una segunda oportunidad, y sin duda la había estado viviendo felizmente, pero ahora que el viaje había terminado, definitivamente hubo algo diferente. Un cambio. Bueno. Tenía el resto de mi vida para resolverlo. Me revolví bajo las sábanas y me acurruqué. Mañana. El mañana llegó y se fue. Pasar el día con mi equipo de bebés había sido agradable, pero tenía que volver a Viridian porque, por desgracia, tenía responsabilidades. Odiaba las responsabilidades. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, ya deja de moverte tanto, dijo mamá mientras yo respiraba hondo y caminaba hacia adelante, desde el coche, por el camino de grava hacia una mansión bastante grande. Las luces estaban encendidas, e incluso desde allí podía oír a la gente hablando y la música tenue. Ciudad Viridian estaba organizando una fiesta de felicitaciones por mi victoria. Sí, la ciudad misma. El alcalde era el anfitrión, y todas las personas importantes de la ciudad estarían allí, como Giovanni. Aún no lo he visto, pero estará aquí, probablemente. A menos que su gimnasio haya sido destruido o algo así. Ah, la chica del momento. Vengan, vengan. Gritó un hombre corpulento al entrar. Un camarero de verdad nos sostenía la puerta. Papá sonrió al acercarse. Alcalde ataque. Señor Ferrous y señora Ferrous. Me alegra verlos. Espero que las bayas de Pecha hayan estado creciendo bien. Muy bien. Qué bien. Espero con ansias la cosecha de primavera. Y, por supuesto, Victoria Ferrous, victoriosa. El hombre corpulento tenía algo de barriga, pero al ofrecerme la mano y tomarla, sentí los callos de alguien que trabaja con sus manos. Y me di cuenta de que sabía luchar. Encantado de conocerte. Respondí y el hombre sonrió tras su barba y me guiñó un ojo. Pasen, pasen. Todos estaban deseando saludarlos y, por supuesto, demostrarles lo que un auténtico entrenador viridiano puede hacer. Se rió a carcajadas, y la gente ya empezaba a rodearme.
Las presentaciones fueron un caos. Bla, 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 ayudante de alcalde, bla, bla, debutante. Por supuesto, justo cuando estaba empezando a quedarme en blanco con una sonrisa falsa y una ensoñación de simplemente liberar a Arcanine y huir, parpadeé. ¿Y esto es? Celos. Saludé a la chica con su elegante vestido ceñido y el pelo recogido en un bonito moño con dos mechones que le caían por las mejillas. Ah, Simón, ya conozco a la señora Ferrous. Mi hija fue a la escuela con ella, dijo el padre de Celos, el hombre a quien el alcalde estaba a punto de presentarme. Victoria, dijo Celos con altivez y no pude evitar sonreír. Quería hablar contigo. Le recordé, pero Celos puso los ojos en blanco. He estado ocupada preparando mi regreso a Teselia, dijo simplemente, y me abalancé sobre ella antes de que pudiera decir nada y envolví mis manos con las suyas a pesar de sus intentos de resistirse. ¿Ya te vas? ¿Cuándo? ¿Vas en avión? Deberíamos reunirnos para despedirnos. No seas tonto. Siseó, e incluso susurró lo último para que ningún adulto pudiera oírlo. Todos nos miraban a nosotros, Celos, nos escucharon perfectamente. Me voy en una semana y no quiero ninguna fiesta tonta. Pero Celos, si te vas, la mayoría no te volveremos a ver. Irás hasta Teselia. Se lo recordé, pero ella negó con la cabeza. Está bien. Celos se está empecinando. Incluso mis intentos de que se lo cuente a sus amigos de canto han sido infructuosos. Su padre lo interrumpió, y Celos le lanzó una mirada traicionada. Papá. Jajaja. Qué bueno que nuestros amigos Unovan se hayan hecho tan buenos amigos. El alcalde rió entre dientes. En efecto, una voz nueva, y una que al instante me giré para mirar. Ronroneó y entonces un persa me rozó el costado, lo alcancé y le acaricié la barbilla. Giovanni. Vamos. Ya conoces a la señora Ferrous. Después de todo, se llevó tu insignia estrella. Por supuesto que sí, dijo y nuestras miradas se cruzaron. Aparté la mirada deliberadamente. No merecía otro desafío. Si volvía a enfrentarlo, no sería por la vía oficial. Sería cuando destruyera por completo su organización y lo obligara a ir a prisión. Esperaba verla, señora Ferrous. Su victoria en la conferencia fue ejemplar. Felicidades. Dijo con una suavidad que solo le hizo parecer untuoso. Dios, no me extraña que tuviera el pelo siempre peinado hacia atrás, estaba goteando aceite. Gracias, líder del gimnasio, me interrumpió papá, poniéndome la mano en el hombro y arrastrándome hacia adentro. Nuestra familia se siente halagada por tus elogios. Giovanni nos miró a ambos por un rato antes de encogerse de hombros. Que tengan una buena noche. Parece que ya lo he arreglado todo. Habló con calma y se dio la vuelta, alejándose chasqueando los dedos. Su persa me dio un último codazo antes de seguirlo, con el mismo aspecto que un gato de caza. Gracias, le dije a papá, quien me apretó el hombro en respuesta. Bueno, hay mucha gente que quiere felicitarte. Simplemente debo preguntar. ¿Conoces a la jefa de la Sociedad de Belleza de Viridian? Preguntó el alcalde, mientras señalaba a una anciana que llevaba demasiado maquillaje. Dios mío. ¿Esa es la nueva ganadora de la conferencia? ¡Qué partido tan espectacular! Pero, en serio, deberíamos hablar de tu estilo. ¿Una auténtica mujer Viridian debería vestirse? Miré a Celos, ella me miró y luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome a mi suerte. Celos. Eso fue cruel. Le grité a Celos, quien simplemente me ignoró mientras cogía algunas de las golosinas que habían dejado en el buffet. Celos. Vicky, deja de quejarte, respondió bruscamente y luego mordió algo que parecía delicioso. Tomé uno y lo probé. ¡Qué asco! Pensé, aunque me lo tragara. Si no te gustó, ¿por qué lo tomaste? Nunca había probado uno antes, así que no lo sabía, respondí y ella parpadeó antes de burlarse. Chica de granja. Chica de ciudad, respondí con una sonrisa burlona, y ella me miró fijamente. ¿Te vas, eh? Mucha suerte en tu conferencia. Creo en ti. Uf. No necesito suerte, dijo, repitiendo lo que nos habíamos dicho durante la conferencia. Se quedó quieta al darse cuenta y respiró hondo. No volveré a perder así. Me haré más fuerte y ganaré. Te creo, dije con sinceridad. Puedes llegar hasta el final. ¿Y tú? ¿Ganaste la conferencia, te convertirás en el campeón de canto? Preguntó, y suspiré, desplomándome un poco.
No sé. Tomé otro bocadillo y lo probé. Mejor aún, me lo tragué y decidí responder. No quiero ser campeón, pero, la política. Sí, tu cosa rara, Índigo. No es tan diferente de la antigua relación de Unovan con Galar. Una nueva voz, una que no quería oír, habló y me giré. Líder del gimnasio. Lo saludé secamente y él asintió, pero Celos habló primero. Es ridículo. Los Galar eran tiranos y nos liberamos de ellos. La guerra civil de la región Índigo tuvo razones similares, dijo Giovanni con una sonrisa burlancia. Celos parecía que iba a discutir de historia con Giovanni, pero honestamente a mí no me interesaba. ¿Puedo ayudarle? Parece que no le caigo bien, señora Ferrous. Respondió con la misma rapidez que el culo, mirándome. Su mano izquierda se mantenía apretada y su persa se mantenía a su lado. A pesar de que podía ver cuánto deseaba acercarse para recibir más atención. Eres un luchador mediocre, respondí, y la forma en que su rostro se contrajo un poco me indicó que había tocado la fibra sensible. MMM. Igual que hiciste en tu último partido de conferencia. Por razones similares. No eres el único que se enfrenta al alto mando de vez en cuando. Casi nunca me gusta revelar mis secretos de entrenamiento. Parecía genuino, pero también sabía que era el líder del equipo Rocket, y que nunca intentó convertirse en el alto mando. En realidad, no. No, era una mentira para ocultar sus verdaderas razones para mantener a sus Pokémon casi ocultos. Eso parece un poco grosero. Celos me interrumpió para mi sorpresa. El rol del líder de gimnasio es entrenar a los jóvenes entrenadores al máximo de sus capacidades. Si necesitas ocultar tu entrenamiento a los 4 de élite para tener alguna esperanza de ganar, quizás deberías concentrarte más en ser simplemente un líder de gimnasio. La miré en estado de shock y me sentí luchando por contener la risa. Celos, ni siquiera sabes que Giovanni es malo, pero acabas de dejarlo en ridículo. Claro que sí. Obviamente irritó a Giovanni, incluso más que mis propias palabras, y cuando él habló tuvo un poco más de sentido. Vi tu partida contra el que quedó en segundo lugar. Terrance. Creó una estrategia perfecta para derrotar a tu Pokémon más fuerte de tus partidas anteriores. Mostraste tus Pokémon raros de origen Unovan, y al hacerlo, mostraste sus fortalezas y debilidades. Un error común es olvidar que el conocimiento es poder. Celos se quedó quieto y vi su rostro sonrojarse de ira ante sus palabras. ¿Tú? Giovanni, otra vez acosando niños. La voz se rió entre dientes y todo el lugar a nuestro alrededor quedó en silencio. Agatha dijo, hablando con calma, pero obviamente controlándose. Hola Agatha. Hola Gengar. La saludé con la mano y miré su sombra, donde una pequeña mano se deslizó y me devolvió el saludo. Vamos muchacho, creo que los niños quieren que alguien más los moleste. Giovanni volvió a parecer irritado, pero se giró hacia mí y simplemente me dirigió una larga mirada antes de alejarse. No creo que le guste mucho. O, probablemente sea lo contrario. A ese chico siempre le han interesado los entrenadores fuertes. Seguramente le molesta no conseguir que estés de su lado, ofreció Agatha, y fruncí el ceño ante la idea. G. Buenas noches, Celos Vía, dijo Celos, presentándose formalmente. Agatha la miró de arriba abajo y se encogió de hombros. ¡Qué niña tan rara! Lo es, pero es mi amiga. Dije, y Celos, por supuesto, se puso colorada otra vez al mirarme fijamente. ¿Me podrías dar unos minutos con el mocoso? Preguntó Agatha mirando a Celos, quien la fulminó con la mirada, pero levantó la cabeza y se alejó. Intentaba convencerla de que hiciera una fiesta de despedida, murmuré, pero me volví hacia Agatha al fijarme en su mirada. ¿Qué pasa? Felicidades por tu victoria, mocoso, dijo simplemente, y la miré con incredulidad un minuto. ¿Acaso esperaba algo más? No me mires así. Es bueno decirles a los niños que lo han hecho bien cuando tienen éxito en algo, dijo, resoplando, irritada por mi mirada de incomprensión. Gracias. Bien. ¿Cuándo empezarás tu desafío? Preguntó, con una sonrisa siniestra. Por un tiempo no, dije con sinceridad tras pensarlo un momento. Voy a tomarme un tiempo para relajarme, dije encogiéndome de hombros. Me miró con sus ojos penetrantes, casi taladrándome. ¿Eso es todo? ¿Hasta dónde llega tu deseo de ganar? Más o menos sí. La única razón por la que quiero pelear con Lance es porque fue cruel con Dragonite. Ya lo sabes. No me importa ser campeón ni nada, Agatha. Fe.
Tienes muchas esperanzas puestas en tu chica. Vas a rendirte antes incluso de... No dije que no fuera a enfrentarlo. Ni que no fuera a dar lo mejor de mí, Agatha, interrumpí, un poco irritada, pero, me tragué ese mordisco ardiente que Agatha siempre me había ayudado. Me encantan los Pokémon y me encantan las batallas, pero trabajé duro en mi viaje, hay cosas que quiero ver y hacer sin el límite de tiempo de la conferencia sobre mí. Agatha pareció tragarse su propia irritación. De acuerdo. No debería presionar. Sin duda, has llegado solo hasta aquí. Admitió, y sentí que mi tensión se aliviaba. Todavía necesito entrenar a mis Pokémon, como a mi Mimikyu y... Sí que lo harás. Aceptó ella, lo cual se transformó en una sonrisa maliciosa. Espero ver a ese fantasma tuyo enseñándole a Lance el error cuando luches contra él. Probablemente estará en el equipo. No tengo un Pokémon mejor contra Lanza. Aparte de Dragonite, quiero decir. Sigue irritada. Bien. Entrénalo bien, si necesitas ayuda, no dudes en contactarme. Tengo que vencerte también, ¿sabes? Si no puedes vencerme, chica, no tiene sentido siquiera hablar de tu lucha contra el campeón, respondió, mirándome fijamente. Y si ese es el caso, bueno, aún así necesitarías mi ayuda. Gracias, Agatha. Creo que estaré bien. Tengo algunas ideas de qué hacer, a menos que quieras enseñarme a atravesar paredes. Nunca, dijo ella, y su sonrisa se transformó en una amplia y malvada mueca. Malvada. Le susurré, pero eso al menos rompió la tensión. Al final se fue, rumbo a ver a Gran, dejándome recordar una vez que solo porque gané la conferencia no significa que la presión en mi espalda haya desaparecido. Koga, Agatha, la mayoría de los líderes del gimnasio y más esperaban algo de mí. Una pelea contra Lance que terminó con su derrota. Dándole ventaja a la mitad de la región índigo de Kanto. Uf. Política. Fue muy molesto. Me lo quité de encima, era como si me hubiera quitado agua de encima. Los demás podían tener todas las expectativas que quisieran, lo único que importaba era mi propia opinión. Lance necesitaba una paliza para darse cuenta de que su programa de cría de Blackthorn no era nada comparado con el poder de un Dragonite bien entrenado. ¿Y si eso me hiciera campeón y... Bueno, eso sería una mierda. Y este movimiento fue lo que le dio la victoria al señor Kisa. Ese golpe final contundente estuvo preparado desde el principio. Es bonito decirlo, pero obviamente fue una jugada desesperada. Ese macho que estaba en sus últimas. Si hubiera fallado, se acabó. Sí. Como siempre, sacando el sí. Mientras estaba acostado en mi cama, observé a los presentadores del programa de entrevistas hablar sobre una batalla. Kuk. No tengo ni idea, le respondí a Mimikyu con sinceridad. Ese movimiento parecía desesperado, pero lo había estado preparando durante el combate, así que quizá fuera un poco de ambas cosas. Vicky. ¿Estás cómoda? Preguntó mamá al entrar en mi habitación y mirarme, con una sonrisa en los labios. La miré parpadeando. Estaba tumbado boca arriba en la cama, con la cabeza fuera para poder ver la tele con Mimikyu boca abajo mientras él cosía. Pillow estaba sobre mis pies, sobre todo porque después de un rato metí los pies debajo de él, porque estaba calentito, pero a él no le importó. Él también estaba acostado boca arriba durmiendo. Hank Mo y Dratini miraban la televisión con alegría mientras las batallas se desarrollaban. Ambos prácticamente saltaban con la acción. Mucho, admití con una sonrisa y mamá simplemente resopló. ¿Río? Ay, Riolu, ¿puedes dejar eso en la lavandería? Lucario lo está doblando. Río. Riolu pasó caminando con un cesto de ropa sucia lleno de ropa limpia. Ya había hecho mis tareas esta mañana, así que estaba descansando, pero a Riolu realmente le gustaba ayudar, y Lucario era básicamente un Pokémon doméstico ahora. Nuestras miradas se cruzaron cuando ella pasó caminando y me sacó la lengua, a lo que le devolví el gesto. ¿En serio, Vicky? ¿Qué? Ella empezó. Me defendí, pero mamá solo me miró fijamente antes de negar con la cabeza. Necesito detergente, ¿te importaría ir a la tienda a comprarme uno? Me preguntó mamá y asentí, mientras ayudaba a Mimikyu a quitarse sus cosas de la barriga sin dañar nada. Claro que puedo hacerlo. Bostecé un poco mientras me levantaba y me estiraba. Gracias, te conseguiré una lista, dijo mamá sonriendo, y me quedé quieta mientras desaparecía, porque ese no era el trato. Uf, me acababan de engañar para hacer la compra completa. Bueno.
Había estado holgazaneando estos últimos días. Todo se había calmado lo suficiente como para que por fin pudiera simplemente relajarme. No es que le estuviera contando eso a mamá. Por ella, me aseguré de contarle todas las tareas que había hecho ese día para que no se diera cuenta de que estaba siendo perezoso. El crimen perfecto. Miré a mis amigos en mi habitación y finalmente pregunté, ¿quién quiere venir? Cucucu. Timmy. Han Han. Supongo que son todos. Pillow, por supuesto, ni se dio cuenta. Seguía durmiendo, con la panza al aire y soñando como un cachorro. Empecé a ponerme las botas, agarré mi camiseta y una chaqueta. Hacía frío afuera. Mientras lo hacía, Mimikyu vino a dar un salto con mi sombrero y me aterrizó en la cabeza. Tratini instantáneamente subió por mi pierna y se metió en mi chaqueta, envolviéndose unas cuantas veces alrededor de mi cuello como una bufanda, pero dentro de mi chaqueta para poder mantenerse caliente, pero su cabeza estaba afuera para ver qué estaba pasando. Entonces Han Mo simplemente se movió y dio un salto hacia mí, mientras lo atrapé en mis brazos. ¿Cómodo? Le pregunté secamente, mientras se movía entre mis brazos hasta que lo acerqué a mi pecho y él miraba hacia adelante. Han. Ladeó con entusiasmo, moviendo la cola con entusiasmo. Sí, ya me lo imaginaba. Suspiré y salí, comprobando que tuviera la cartera y todo. Me detuve en la cocina y vi a mamá girarse con una lista en la mano. Me miró antes de reír. ¿Quizás una pokebola podría ayudar? No, es más divertido así, le dije mientras levantaba a Han Mo, cuyos piececitos golpeaban el aire con la emoción. Además, mi equipo no suele ver un mercado humano. Es solo Quito Yokada. No es un mercado humano. No los llamamos así, dijo mamá con cansancio. No era una discusión que fuera de ganar. Si las tiendas Pokémon son para cosas de Pokémon, obviamente las tiendas humanas son para cosas de humanos. Le informé de mi perfecta lógica, con una sonrisa traviesa en mi cara. Vamos. Dijo mamá, que no quería que la molestara más. Me lanzó la lista y la tomé. Sí. Vamos. Al mercado humano. Grité entre risas mientras mamá me tiraba una toalla al salir corriendo por la puerta principal. Mimikyu, ¿puedes sostener la lista? Pregunté mientras la sostenía, y pronto sus garras de sombra agarraron el papel y lo succionaron bajo mi sombrero. Caminé un poco hacia el césped y alcancé una Pokébola. Dragonite y Milotic estaban en el establo hoy, así que no pude usar a Dragonite para volar hasta allí, y Arcanine también estaba allí. Claro que no podía llamarla o algo así. No sería una carrera muy larga después de todo. Pero jeje. Saqué una Pokébola y la lancé. Se escuchó un estruendo mientras Gyarados miraba a su alrededor, preparando un rugido por si acaso se desataba la batalla, pero al verme, y nada más, bajó la cabeza. Pude ver sus ojos fijos en todos los Pokémon que llevaba. Necesito ir a la tienda, ¿quieres que me lleves en avión? Le pregunté, y parpadeó, con los párpados medio abiertos, como si estuviera somnoliento, pero eso era solo su cara relajada. Emitió un ronroneo retumbante. Sonreí mientras ajustaba a Han Mo y empezaba a trepar. Con un poco de esfuerzo y una sola mano, me acomodé sobre su cuerno, agarrado con fuerza mientras comenzaba a bailar una danza del dragón. Así es. Corazón azul. Reclama el cielo. Rugí de alegría mientras él rugía conmigo, mientras se transformaba y su cuerpo se separaba de la tierra. El cielo se abrió en el momento en que despegamos y no había nada más que hermosos cielos azules y nubes ligeras mientras flotábamos hacia arriba, lejos de casa, sobre Ciudad Verde. Con un poco de ajuste logré liberar una mano. Por allá. Le dije y él cambió de ángulo y nos fuimos. Me relajé y me acomodé en su cuerno, mientras Dratini aplaudía por el hecho de que estaba haciendo su primer vuelo en Gyarados, y Han Mo golpeaba ligeramente mi brazo con sus patas mientras miraba el mundo. Corazón Azul fue un viaje mucho más relajado que Arcanine y Dragonite. No era rápido, pero eso fue una ventaja en muchos sentidos. Así que volamos suave y lentamente sobre la ciudad. El viento frío en la cara no me azotaba, así que fue bastante agradable. Simplemente un viaje lento por la ciudad. Solo tú lo sabes, en el cielo. Ahí está. El del letrero. Grité y Corazón Azul cambió de dirección ligeramente, su vuelo nos llevó lentamente hacia abajo, sobrevolando las calles hacia el centro comercial. El viejo letrero de Quito Yokada brilló levemente, y pude ver algunos Pidgeot mirando encima desde este ángulo mientras bajábamos. Buen sitio.
Grité, y Corazón Azul se dirigió hacia la zona despejada del estacionamiento, cerca del fondo, donde no había coches. Solo había una serie de espacios libres. La mayoría de los estacionamientos en Kanto eran realmente pequeños, ya que la gente no tendía a conducir mucho, y este era igual, pero también tenía suficiente espacio para que Blueheart pudiera asentarse en el asfalto sin aplastar ningún auto, ni interponerse en el camino de ningún auto estacionado. Una vez que se acomodó, salté ya que bajar con Hank Mo en mis brazos sería difícil. Gracias, Corazón Azul. ¿Quieres descansar aquí o venir conmigo? Le pregunté. Normalmente no era buena idea dejar un Pokémon en el estacionamiento de una tienda, pero... ¿quién exactamente iba a pokenapear a Corazón Azul? Emitió un zumbido mientras acercaba su cabeza y no pude evitar sonreír ante el ruido feliz mientras me inclinaba y presionaba mi frente contra su mejilla. Debería haberte mostrado antes, pero volaremos juntos mucho más a menudo ahora. Te lo prometo, le dije mientras retrocedía y levantaba la Pokébola. Cuando regresó, me dirigí a Luman Mart y caminé por el estacionamiento hasta el centro comercial. Ya veía a mucha gente mirándome. Bueno, mirando hacia donde solía estar Corazón Azul. Después de todo, Ciudad Verde todavía no estaba acostumbrada a volar guiarados. Al acercarme y ver quién era, pude ver que hablaban sin parar mientras se miraban fijamente. Me sentí un poco descarado, así que uno de los niños que estaba junto a su madre con uno de los carritos de la compra de Kanto recibió un saludo, y él me devolvió el saludo. Por supuesto, Mimikyu también se unió, ganándose algunas miradas de sorpresa por eso. Pero lo ignoré y caminé hacia el área de los carritos pequeños. En serio, estas cosas eran diminutas. Me pregunto si Teselia tenía carritos de compra tan grandes como en Estados Unidos. Tendría que averiguarlo. Acomodé a Hank Mo en el carrito, que rápidamente giró para examinarlo y luego chilló de alegría cuando comencé a empujarlo. Bien, Mimikyu, ¿lista? Pregunté, y alguien la sacó de mi sombrero y la puso frente a mí. Mamá, qué ganas tenía. Vamos. Grité, y todos mis Pokémon vitorearon mientras entraba a toda prisa en la tienda, acelerando un poco para animar a Hank Mo mientras caminaba por los pasillos. Claro que me llamaban mucho la atención, pero Kanto tenía esa cosa de la cultura japonesa donde la mayoría del tiempo se quedaban mirándome, quizás susurrando algo, pero sin confrontarme. Detergente. Verduras para esta noche. Ah. ¿Cenamos eso? Genial. Susurré mientras recogía todo de la lista. Tratini me arrullaba al oído mientras seguía mirando todas esas cosas increíbles. ¿Tini? Claro. Extendí la mano y agarré una caja de, creo que era algo para hornear. ¿Levadura o algo así? Pero tenía una imagen de anime adorable que Dratini quería ver. Una vez que estuve satisfecho lo volví a poner y continué, tomando esto y aquello. Una vez que tuve todo en la lista, sonreí y me dirigí hacia otro pasillo. Tini. J. Han. Es el pasillo de las golosinas. Les dije mientras caminaba por él. Ahora busquemos algunas golosinas para probar, ¿de acuerdo? Pregunté, y mis pequeños lloraron de alegría. Claro que aún tenía que revisar el paquete. Algunas cosas no eran buenas para los Pokémon, pero si tuviera una marca Pokémon en la parte de atrás, donde estaba la información nutricional, al menos sería aceptable para la mayoría de los Pokémon. Considerando que estaba tratando con un par de dragones y un fantasma, estaba bastante seguro de que estarían bien con todo lo que había en el pasillo, pero aún así lo comprobé. Bueno, una caja de Icei Crunch para Dratini y un paquete de Star Miekookis para Hank Mo, y Mimikyu quiere estas. Levanté un paquete de gomitas que parecían Pokémon. El hecho de que tuviera un Pikachu grande en el frente me hizo preguntarme si le gustaban, por su propio disfraz, o si simplemente quería masticar gomitas con forma de Pikachu. No era agresivo contra Pikachu como lo había sido el Mimikyu de Jessie, pero tampoco le pregunté nunca qué sentía por ellos. Con las golosinas de mi bebé guardadas, terminé de hacer las compras y me dirigí a la caja, lo que una vez más me valió muchas miradas. Bienvenida a Quito Yokada. Ofreció la cajera, tartamudeando un poco al ver al Pokémon que probablemente nunca había visto antes, mirándola fijamente. Hank Mo dio un pequeño golpecito a la botella de detergente, salvándola por suerte. Al final tuve que toser un poco para que la cajera empezara a cobrarme, ya que estaba en un duelo con Hank Mo. Lo siento. Gritó y comenzó a ordenar mis cosas en el escáner, pero seguía levantando la vista para encontrarse con los ojos de Hank Mo mientras él la observaba fijamente.
Vaya. Me agaché y lo recogí, lo que me costó un poco levantarlo para acercarlo. Es Hank Mo. Un tipo dragón. Pero es un encanto. Saluda, Hank Mo. Han. Gritó, y la cajera parpadeó con sus grandes ojos morados y sonrió tiernamente mientras extendía la mano antes de dudar. Está bien, le aseguré, y su mano recorrió el resto del camino rascando sus mejillas, explorando alrededor mientras probaba su cresta de gran escala y luego su barbilla, lo que le valió un ronroneo. Es adorable. Sí, súper lindo. Pero también muy fuerte y feroz, dije con insistencia mientras Hank Mo se ponía un poco rígido, pero se relajó cuando le aseguré lo fuerte que era. La cajera obviamente se dio cuenta y se rió. Oh, estoy segura de que es un Pokémon grande y fuerte, y llegará a ser el más fuerte. Sobre todo porque su entrenador es un ganador de conferencia, dijo sin aliento, mirándome a los ojos, definitivamente poniendo a prueba los límites. Jeje. Dije, rascándome un poco la nuca. Sí. ¿Cómo fue? ¿Ganar en tu primer año? Preguntó casi suplicante. Mucho trabajo, y un año prácticamente viviendo en el bosque entrenando, dije con sinceridad. Espero poder explorar más este año. ¿Retarás al alto mando? ¿Crees que puedes ganar? Preguntó, y no pude evitar reírme de lo emocionada que sonaba. Incluso un cajero en el mundo Pokémon estaba obsesionado con las batallas Pokémon. Al menos tengo que llegar hasta Lance. Es un reto. Así que, mi voz se fue apagando, y ella asintió emocionada. Buena suerte. Gracias. Regresé con una reverencia y recogí mis cosas. Salí de nuevo e ignoré los gritos de sorpresa cuando liberaron a Gyarados. Claro, ahora había mucha más gente mirándome, pero los ignoré. En cambio, sonreí con suficiencia y me divertí un poco mientras hacía que Corazón Azul se agachara y empezara a atar las bolsas de la compra a sus cuernos. Una vez, apenas pude sostener las últimas bolsas. Guardé el carrito, me subí de un salto y volamos de vuelta a casa. Cuando llegué a casa corrí rápidamente a mi diario de la Pokédex para agregar una nueva entrada. Los Gyarados son excelentes para llevar la compra. El Pokémon asistente de compra S. ¿De verdad? Pregunté, sentada junto a Gible en el césped. La verdad es que no sé si se dio cuenta de mi ausencia a la conferencia, pero cuando volví estuvo, casi. Se acercó o se sentó a mi lado. El entrenamiento había terminado. Mis pequeños dragoncitos lo habían hecho bien, pero Gible seguía sentado a mi lado. Hip hip. Murmuró, como si no me hubiera oído, pero cuando me giré para mirarla, sus ojos se posaron en mí, y no había rastro de ferocidad en ellos. Estaba tranquila. ¿Quieres jugar a un juego? Le pregunté, y ella parpadeó perezosamente. Gibraltar. Bueno, vamos. Extendí la mano y ella se dio cuenta y me la agarró. Caminamos hacia el porche y solo allí me preparé para el juego. Tomé el paquete de bayas que había preparado. ¿Entonces quieres uno? Le pregunté, y ella empezó a babear. Gible. Siéntate, dije con voz firme, y ella, por supuesto, no hizo nada. Así es el juego, ¿vale? Te daré una orden y, si la cumples, te daré una baya. Gibraltar. Está bien, consigue uno para empezar. Le ofrecí uno y ella extendió la mano lentamente, como habíamos estado haciendo, y un momento después agarró la baya con sus garras y se la metió en la boca. Hit murmuró mientras babeaba y masticaba. Realmente espero que no se estuviera mordiendo las manos otra vez. De acuerdo. Si quieres otro, Gible, siéntate. Le ofrecí, y ella me miró fijamente una vez más. Esto seguía sin funcionar. Hank Mo. Grité en voz alta, y luego sonreí al verlo salir corriendo del bosque. Han. Oye, amigo. Estoy intentando enseñarle un juego a Gible. ¿Quieres ser mi ejemplo? Han. Han. Gracias, susurré ante su confianza y seguridad. Hank Mo. Siéntate. Grité, y se sentó. Le di una baya, que mordió con alegría y empezó a masticar. Gible se quedó mirando, con un poco de baba deslizándose por la comisura de su boca. Gible. Siéntate. Dije, y ella siguió mirándome fijamente. Hank Mo. ¿Podrías intentar explicárselo? Han. Gritó antes de volverse hacia Gible y charlar con ella. Lo cual probablemente fue tan efectivo como hablarle a una pared mientras ella solo se concentraba en la valla. Han.
Preguntó, girándose, mirándome y encogiéndose de hombros. Bien. Bueno, intentémoslo de nuevo. Gible, siéntete, ordené y esperé. Parpadeó lentamente y luego miró de Hanmo a mí al darse cuenta de que había hablado. Hip murmuró mientras se acercaba contoneándose y me hacía señas con las manos. Hip, hip. Agua. Se me derritió el corazón. Me desplomé. Quizás era demasiado pronto para esto. La levanté, la senté en mi regazo y le di una valla para picar, mientras trabajaba en su comportamiento defensivo con la comida. La acaricié y toqué, incluso extendí la mano y le acomodé la valla en la mano, lo cual, para mi sorpresa, aparte de seguir intentando comer, no reaccionó mal a mis acciones. Definitivamente estaba mejorando. ¿Quieres más? Le ofrecí a Han Mo, quien chilló y saltó al porche para acomodarse a mi lado. Al final, solo comí algo con mis dos dragoncitos en lugar de entrenar, pero ya llegaríamos. Supongo que la comida no era una buena opción para entrenarla. Tendría que pensar en algo más. Quizás involucrar a Dragonite. No, de verdad quiero que esto se arregle entre nosotras, le dije a Gible mientras la abrazaba. Algún día lo entenderás y escucharás mis palabras, y cuando eso suceda, nos enfrentaremos y nos divertiremos muchísimo. Te encantará. Le dije, y ella apartó la vista de su valla y me miró un momento antes de concentrarse en su comida. G. En cuanto uses Meteoro Draco contra unos pobres ratata. Solté una risita malvada ante la idea, porque sería una jugada durísima para sacarla de mi bolsillo. Dijo mirándome. Ya no tenía vallas, pero en lugar de pedir más, se acurrucó en mis brazos. Sus garras cubiertas de jugo de bayas me agarraron el antebrazo y luego, lentamente, se acurrucaron contra mí. Bueno, no fue entrenamiento, sino confianza, y eso fue más importante. Han. Miré al cachorro acorazado mientras se tambaleaba un rato. Definitivamente quería algo. Abrí el brazo y él se acercó corriendo y se unió a la pila de abrazos. Para mi sorpresa, a pesar de frotarse contra Gible, no reaccionó negativamente, solo dijo un suave hip. Mientras la molestaba, tuve dos bebés en brazos. ¿Todo bien? Pregunté, levantando la vista del televisor de la sala. El timbre había sonado y mamá había corrido a decirme que siguiera viendo la tele. Todo esto era un poco raro, ya que normalmente me decía que abriera la puerta. Está bien, dijo con una sonrisa falsa que me hizo levantarme y dirigirme a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a unos hombres trajeados que volvían a su coche. ¿Gobierno? ¿Son un grupo de chicos de la liga? Pregunté y pude oír a mamá suspirar. Técnicamente sí. Los investigadores de la liga están impacientes. No hay de qué preocuparse. Deberían saberlo y no intentar presionarnos. ¿Investigadores? ¿Por qué vendrían aquí? Bueno, esos no lo eran. Solo eran unos títeres, dijo mamá, y no pude evitar reírme de su grosera interpretación. ¿Qué querían? Nada. Repitió, aunque un poco rápido. Bueno, eso es mentira, murmuré mientras la seguía hasta la sala, donde se sentó. Es mentira. Porque deberían saber que no deben molestarnos en casa. Se quejó. Bueno, ¿y qué querían realmente? Tú, dijo mamá, y tuve que fingir una sonrisa. Sí, la fama era una locura. Aunque la mayoría de la gente me dejaba en paz cuando tenía que salir, seguía habiendo miradas y discusiones constantes sobre mí donde quiera que iba. Bueno, no estoy en venta, le dije con una sonrisa. Estás atrapada conmigo. Terrible. Quizás debería comparar precios, a ver qué puedo conseguirte, bromeó mamá y luego abrió los brazos para abrazarme y me dejé caer en ellos. ¿Entonces me quieren para algo? Ganaste la conferencia, Vicky. Todos querrán algo de ti, pero no les debes nada. Así que, no te preocupes. Si voy a hablar con un profesor, ¿crees que me dejará en paz? Pregunté, y mamá se puso un poco rígida. No tienes que hacerlo. De hecho, quería ir a ver al profesor Cerise. Era amable y sé que es buena persona. ¿Cereza y Cereza Bermellón? Ese es. Ah, es cierto, estaba a cargo del examen de Milotic, murmuró mamá. Probablemente, haría que la liga diera marcha atrás. Su voz se fue apagando. Bueno, le dije que podría considerar visitarlo, dije y asentí. Sí, creo que lo haré. De todas formas, quiero quejarme de la Pokédex. Mamá resopló y me abrazó fuerte. Bueno, si dices que quieres, no pasa nada, dijo mamá, antes de levantarme.
Me levanté y me quedé paralizada, confundida, mientras mamá cogía el mando y cambiaba de canal. ¿Estaba viendo eso?, me quejé. Pensé que ibas a ver a este profesor, dijo mamá inocentemente, y me di cuenta de su objetivo. Solo quieres que salga de casa para poder ver tus programas. Exclamé con voz entrecortada ante la traición. El profesor Cerise está en Vermilion, mejor date prisa antes de que oscurezca, dijo mamá con una sonrisa, pero aún no era mediodía. Me desplomé. Bien. Refunfuñé, y al darme la vuelta para irme, vi a Meow saltar de las cortinas donde solía esconderse del Growlite para acomodarse en el regazo de mamá. Me dedicó una sonrisita burlona al acomodarse. Uf. Menudas zapatillas. Son perfectas. Fui a mi habitación y empecé a vestirme. Solo mi ropa informal, aunque me tomé un momento para mirar mi uniforme de entrenador de dragones que estaba colgado en el armario. No sé si volvería a usar ese mismo conjunto. O sea, me crecería un montón en un año, así que casi todo no me quedaría después de eso, sí. Definitivamente. Aún así hacía frío. Extendí la mano, agarré mi capa y me la puse sobre los hombros. Sí, las capas abrigaban mientras volabas. Recogí mis cosas, incluyendo los Pokémon que tenía. La verdad es que estaba bastante vacío en ese momento. Arcanine estaba con papá ayudando con el entrenamiento de Growlite, ya que no tenía pensado hacer nada hoy. Casi todos los demás estaban en el establo para relajarse, pero necesitaría un Dragonite para recoger si iba a Vermilion, ¿y quién sería el mejor para hablar con un profesor? Me encogí de hombros y agarré mis otros suministros, incluidas mis notas de la Pokédex. Quizás debería hablar con Cerise sobre un Dex electrónico. Sin duda sería mejor que ese estúpido de papel. Salí corriendo y saludé a mamá al pasar por la sala. Me voy al centro Pokémon. Estar a salvo. Con un lanzamiento rápido, el único Pokémon que estaba conmigo hoy fue liberado. Oye, corazón azul. ¿Quieres volar conmigo? Pregunté con una gran sonrisa. Como siempre, la gente se quedaba mirando a Corazón Azul, tanto en el vuelo como a mi llegada. Gracias, Corazón Azul. Eres el mejor, le dije mientras extendía la mano y le apretaba las mejillas mientras él me reprendía. Un momento después, volvió a su Pokébola y yo estaba dentro. Hola, enfermera Joy. Ay, Victoria. La enfermera Viridiana Joy me recibió con una sonrisa alegre y un gesto de la mano, pero se concentró en ayudar a un entrenador con el que estaba trabajando. Corrí a los videoteléfonos. Residencia Ferrosa. Oh, hola Elizabeth, saludé la cara de la chica cuando apareció en el videoteléfono. Ay, Vicky. ¿Transferencia de Pokémon? Sí, Dragonite, claro, y necesito a algunos más. Hoy voy a visitar a la profesora Cerise. Así que, brave si la encuentras fácilmente, pero si no, Gible, Hangmo y Mimikyu si quiere dejar su proyecto. Entendido. Voy a buscarlos. Desapareció un rato mientras yo me sentaba allí balanceando las piernas, y un momento después. De acuerdo, las envío. No pude encontrar a Brave. Estaba en el bosque, dijo Elizabeth al reaparecer. Y la observé mientras cargaba las pokebolas en el sistema. Gracias, Elizabeth, que tengas un buen día. Dije un poco incómodo, pero ella asintió. Tú también. Adiós. Que la llamada terminara fue casi un alivio. Uf. Llegaron las pokebolas y rápidamente me dirigí a Ciudad Vermilion. Dragonite aterrizó en la acera con una bocanada de aire y miré a mi alrededor. Creo que es aquí. Dije. Ni siquiera había mirado dónde estaba el laboratorio de Cerise antes de irme, así que tuve que preguntarle a la agente Genji. ¿Pre? Preguntó Dragonite encogiéndose de hombros, pero se puso de pie para mirar a su alrededor. Bueno, iré a tocar y veré si es el lugar correcto. Estaba a punto de devolver a Dragonite cuando ambos lo escuchamos. Jump. Jump, jump, jump. Los ladridos se intensificaron rápidamente y, de entre los arbustos que subían por el sendero hacia la gran casa que parecía un castillo, aparecieron. Jumper. Murmuré mientras el pequeño perro Pokémon comenzó a ladrarle como un loco a Dragonite y a mí. Jai, Jai. Así es, Cerise tenía un Jumper en el anime, ¿significa eso que también fue a Galar? Supongo que sí, no sé cómo si no lo conseguiría. Hola Jumper, dije mientras me arrodillaba al ver que ladraba y gruñía, provocando un montón de chispas. Busco al profesor Cerise, dije, y el nombre sacó al cachorro de sus tácticas de perro guardián.
Lo siento, Jumper, puede que seas un taser andante, pero yo le tenía mucho más miedo al guardián Growlithe que a ti. Pequeño blandengue. Sentía la necesidad de abrazar al cachorro, pero era una pésima idea. ¿Qué clase de idiota agarraría a un Pokémon al azar y empezaría a abrazarlo sin pedirle permiso? ¡Ay! Gritó una voz nueva, y me levanté, buscando la hilera de setos que noté que parecían nuevos. Muchos seguían creciendo. El hecho de que fueran tan nuevos significaba que, al levantarme, incluso yo podía ver por encima de ellos. Bueno, podría incluso si fueran adultos, si se mantuvieran bien. Aún soy un poco pequeño. Pero había un niño. Me miró a los ojos por encima de los arbustos al doblar la esquina, y luego miró a Dragonite con los ojos muy abiertos. Hola. ¿Estoy Bus? Gritó, y solo pudo describirse como un chillido, mientras señalaba. Tu victoria, Ferrous. Ganaste la conferencia. Oh, sí, ese soy yo estaba. Ay, ay. Espera, espera. Tengo que hacerlo. Necesito. Tartamudeó mientras empezaba a caminar de un lado a otro y luego dio una vuelta trotando sin moverse del sitio antes de salir corriendo hacia el edificio. Jump. Jump. Jumper lo persiguió un momento después, olvidándose incluso de que Dragonite y yo estábamos allí. La miré, me encogí de hombros y ella hizo lo mismo. Todavía no sé si este es el lugar correcto, murmuré con cansancio, pero supongo que el Jumper fue bastante contundente. ¿En cuántos otros lugares habrá un Pokémon de Galar en el jardín delantero? Caminé hacia adelante, Dragonite me seguía mientras ambos observábamos el lugar. ¿Era agradable? Obviamente se había invertido mucho dinero en arreglarlo. El edificio en sí era de ladrillo viejo y parecía viejo, pero estaba limpio y bien mantenido. Seguí el sinuoso camino hasta la puerta principal, que noté que estaba entreabierta y... ¿Eh? Hola. Grité mientras abría un poco la puerta, pero no entré. El chico seguramente dejó la puerta abierta al salir corriendo. Madre mía. Esperé un momento preguntándome qué hacer cuando escuché el ruido de garras de perro sobre la madera y zapatos acercándose rápidamente. Oye. Parker. ¿Qué haces? Más despacio. Gritó otra voz, y al bajar las escaleras, vi al chico deslizarse por la barandilla con la prisa. Me estremecí al ver que casi se come una mierda, antes de detenerse de golpe. Por favor. Firma mi copia. Rugió y se inclinó para ofrecerlo. Hice una mueca. Y Dragonite miró hacia abajo antes de empezar a reírse disimuladamente, mientras yo hacía todo lo posible por no mirarla. Parker. ¿Por qué corres dentro de...? Gritó una voz mucho más madura, y el profesor Cerise bajó las escaleras. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Señora Ferrous. Llámame Vicky, dije con cierta vacilación, intentando evitar lo que estaba sucediendo. Por favor. Repitió el niño. Parker. Deja a Vicky en paz, dijo Cerise con un suspiro, pero yo también tuve que suspirar. Yo, ¿seguro? Dije mientras miraba hacia abajo, mi propia cara en la portada de un VHS. La cinta de la insignia de estrella y las consecuencias de mis propias acciones, el verdadero villano de mi vida, nos encontramos de nuevo. Gracias. Gritó demasiado fuerte, y Dragonite se agarraba la barriga y se reía sin parar. Perdone a mi hijo Parker, estaba muy emocionado de ver la conferencia en persona este año. Está bien. Lo despedí con ambas manos. Estaba sentado en un sofá caro frente al profesor, y él me miraba con compasión, pero muy contento de que estuviera allí. Le alegraste el día. Ya tuve que encargar el VHS de la conferencia. Por desgracia, está un poco atrasado, creo que es culpa tuya, sobre todo. Añadió con un toque de broma, y yo simplemente resoplé y exhalé todos los sentimientos con los que no quería lidiar. Sí, entonces, estoy aquí. Le dije, y él se enderezó. Sí. Muchas gracias por su visita. Espero que el viaje no haya sido muy largo. Oh, no. Dragonite me trajo aquí en unos 10 minutos. Eso es increíble. Los ojos del hombre brillaron. Los dragonitas son conocidos por su rapidez, pero obtener testimonios directos de primera mano es difícil. Al menos los que no transcurren en tiempos de guerra. Añadió la última parte en voz baja. Bueno, Canto ahora tiene algo de Dragonite, no pude evitar decir. Todo gracias a ti, maestro dragón. Cerise me ofreció su sorpresa, no bromeando, sino hablando en serio, mientras me hacía una pequeña reverencia.
No tienes que decirlo así, dije avergonzado, pero el hombre me sonrió amablemente. Es un logro increíble. De hecho, esperaba poder hablar contigo sobre viejos rumores y la historia de algunos tipos de dragón, para ver si podemos aclarar algo, pero no era eso en lo que quería centrarme. Los Pokémon no reportados de Kitakami. Si no te importa, me encantaría estudiarlos. Aprender todo lo posible sobre ellos para añadirlos a la Pokédex. Puaj. No pude evitar arrugar la nariz al oír eso. Pero sí. No me importa. Mientras no sea invasivo, y ahí estoy. No quiero que molesten a nadie. Como con mi Milotic. Claro. No quisiera hacer nada que molestara a tu Pokémon. ¿Tienes alguna opinión sobre la Pokédex? Dijo esto último con cierta vacilación. Es terrible, admití sin rodeos. A menos que sea un Pokémon común, parece un disparate. Bueno, y el profesor Westwood hace lo que puede y solo es un poco excéntrico. Un poco, me interrumpí porque hablar mal del tipo probablemente no era justo. Aunque es un poco horrible, murmuré irritada, y Ceri se sonrió. Sí, lo hace. La lentitud de las actualizaciones y el hecho de que mucha información sea falsa es una de las cosas en las que me concentro como profesor. ¿Por eso fuiste a Galar? Pregunté, y el hombre parpadeó y negó con la cabeza. No, me eligieron para la expedición a Galar como becario. Es lo que me dio el respeto que tengo hoy, pero no tiene mucho que ver. Me sorprende que, aunque lo sepas, la mayoría de la gente no conozca mi trabajo. Tienes un Yamper, señalé, y aunque el Pokémon perro no estaba en la habitación, pude oírlo ladrar débilmente. Ah, un regalo de una colega de Galar, la profesora Magnolia dijo con una sonrisa melancólica. Parece que lo extrañas, quiero decir Galar. Ah, bueno, no pasé tanto tiempo allí como me hubiera gustado. La expedición fue solo por un año, sé que la distancia es increíble, pero el mundo se hace cada vez más pequeño, y esperaba seguir aprendiendo. La región de Galar es, increíble. Dynamax es un poco, no me entusiasma, dije, moviendo la mano. Sin duda, una de las peores mecánicas de la región. ¿Leíste mi informe? Dijo de repente, con la cara iluminada y muy emocionada. Me encargué de explorar el fenómeno de Dynamax mientras estuve allí. Oh. Yo, no creo haber leído tu informe. Ah, uno de esos artículos sobre eso. Te prometo que no era mentira, lo vi con mis propios ojos. ¿Qué? Espera, la gente está intentando decir que era falso. En efecto, dijo con cierta irritación, y yo me burlé. Es completamente real, obviamente, dije, y mis palabras lo animaron. Parecía un cachorrito recibiendo una golosina. Gracias. Recibí mucha oposición cuando presenté mi informe aquí. Estúpido. Como si todo el mundo existiera en Kanto. Ni siquiera tenemos una cuarta parte de todos los Pokémon del mundo nativos aquí. Claro que hay cosas ahí fuera que no, profesor. Pregunté cuando de repente el hombre mayor me agarró la mano y sus ojos brillaron como los de un niño. Exactamente. Lo pillas. De verdad lo entiendes. Señora Ferrous, no Vicky, por favor. Conviértete en una de mis investigadoras. Tienes una habilidad excepcional para recolectar Pokémon raros, y más que eso, entrenarlos a niveles increíbles. Por mucho que lo intente, solo soy un investigador, mi capacidad de combate es bastante floja, admitió un poco avergonzado. Necesito a alguien como tú para que podamos descubrir todos los secretos que este mundo aún nos guarda. Estaba realmente emocionado. Realmente no sé nada sobre investigación y intenté decir con timidez. Está bien. Tienes tus propios talentos, y la verdad es que no es tan difícil. Nada que no hagas ya. La mayor parte consiste en poner en palabras lo que ya has aprendido y compartirlo para que podamos verificarlo, y. Empezó a divagar y me di cuenta. Este tipo, amaba este mundo. Fue gracioso, pero amaba este mundo. Este nuevo mundo en el que me encontraba. Sin embargo, a pesar de eso, la amargura que sentí al vivir mi última vida, en mi viejo mundo. Pensar, necesitaría morir y renacer para encontrar el amor por el mundo en el que vivía ahora, pero este tipo, simplemente amó su mundo desde el principio. Sin reencarnación, sin necesidad de perspectiva. Te ayudaré y al menos un poco, pero creo que me gustaría ver qué pasa antes de aceptar realmente, ¿de acuerdo? Gracias, Vicky, no te arrepentirás para nada. Aplaudió emocionado como un niño, y no pude evitar reírme con él ante la energía que se respiraba en la sala. Bueno, supongo que deberíamos hablar de mis Pokémon primero.
Sí, exacto. Ven, te mostraré mi laboratorio y podrás conocer a mis asistentes. Me levanté y lo seguí, no creo que pudiera hacer todo el papel de profesor, pero tal vez podría ser el entrenador que le brinde toda la información. El rojo al profesor Oak. El que completa la Pokédex, por así decirlo, aunque no iba a empezar a capturar todos los Pokémon, pero sí que podía rellenar huecos y mostrar los secretos que ya conocía. Esa idea era algo bastante divertido. Y este es el laboratorio principal, proclamó Cerise mientras entrábamos en una habitación con lo que parecían supercomputadoras en las paredes, un pequeño escritorio y una zona de descanso con un sofá-cama. Ah, sí, el sofá-cama. Ya había pasado mi tiempo en uno antes. Genial, no pude evitar decir, principalmente porque era una configuración informática de locos. Todavía está en construcción y los datos son difíciles, pero espero comenzar a rastrear no solo los datos de migración de Pokémon, sino también los cambios atmosféricos, el crecimiento de las plantas y cualquier factor que se me ocurra que pueda llevar a un cambio en el hábitat de los Pokémon. Vaya. Probablemente podrías rastrear a las aves legendarias con eso. Siguiendo los cambios atmosféricos, quiero decir, comenté, y los ojos de Cerise brillaron de nuevo al asentir. Es una posibilidad, sí. Aunque tendré que mantener en secreto esa parte de mi investigación. Sí, meterse con Pokémon legendarios no es inteligente. Acepté. Aún tenía ganas de explorar algunos lugares donde sabía que habría Pokémon legendarios. Las islas Espuma de Mar probablemente albergaban un Articuno Y. El gran pájaro de hielo es esponjoso y lindo. Fue prácticamente el único pensamiento que pasó por mi cabeza cuando pensé en eso. Bueno. Quizás algún día le dé un toque a ver qué pasa. Un desastre, probablemente. Ah, claro. Aunque no esté terminado, tiene escáneres modernos. ¿Te importa? Está bien, acepté la pregunta tácita mientras Cerise corría un poco para recoger un sistema de escaneo mientras yo sacaba una Pokébola. Mimikyu. Grité y mi pequeño apareció mirando a su alrededor antes de verme. Cucucu. Gritó y lo hice girar mientras saltaba hacia mí y me daba un fuerte abrazo. Hola, amigo. Estamos en un laboratorio Pokémon. Él es el profesor Cerise, es una buena persona. Pero quiere aprender sobre Pokémon, incluyéndote a ti. Le dije, dándole un codazo entre los ojos. Pero no pasa nada. Nada como la última vez, ¿vale? Cucu. Sí. Estaré aquí todo el tiempo. Ah, hola, soy Cerise, y te prometo que no intentaré espiar debajo de tú. Su voz se fue apagando mientras me miraba. Disfraz es probablemente el término correcto, pero cualquier cosa está bien. Tu disfraz. Voy a hacerme más escaneos y a hacerte algunas preguntas. ¿Te parece bien? Preguntó, y Mimikyu asintió lentamente mientras Cerise le devolvía la sonrisa con alegría. No mucho tiempo después, me encontraba de pie junto al escáner y Mimikyu me sostenía la mano mientras estaba sentado dentro. Era básicamente un pedestal sobre ruedas que escaneaba a los Pokémon que estaban encima. ¿Alguna vez ha habido algún problema porque el escáner es demasiado pequeño? Ah, este solo es para el trabajo de laboratorio. No tengo uno de tamaño completo, pero tengo un acuerdo con la Universidad Vermilion para poder usar su escáner Pokémon más grande. Limpio. El escaneo está saliendo igual que los anteriores. Hay algo en su forma, no escanea bien. He visto cosas similares en los tipo fantasma. Es casi imposible escanear bien a los Gastly. Explicó y me reí ante la idea de intentar escanear básicamente una bola de gas. Miré la pantalla que él miraba y sí que mostraba una bonita vista del disfraz de Mimikyu. Pero al ampliarla... No, él tiene más forma de bola que eso, expliqué mirando la forma en que el escáner interpretaba la verdadera forma de Mimikyu. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cerise, mirándome. Bueno, cada vez que lo toco, se siente más como, la verdad es que me recuerda un poco a Goomy por su piel. Claro que puede estirar las extremidades para usar garra de sombra y cosas así, quizás como un tentacol. Me gusta esa piel. Tiene forma de medusa y... Cucucu. Ay, ¿sabes que me encanta tu figura? Le dije a Mimikyu, quien parecía un poco incómodo con el hecho de que supiera siquiera su aspecto. Kaku. Hizo un silbido, como si el aire se desinflara, y luego saltó a mis brazos, olvidándose del escáner, para acurrucarse conmigo. Te amo, Mimikyu, sin importar cuál sea tu fiel.
Me di cuenta de que Cerise estaba escribiendo en un blog de papel mientras me miraba y no pude evitar levantar una ceja. Siempre es bueno tomar nota de cómo interactúan los Pokémon con las personas. Los Pokémon vinculados suelen actuar de forma muy diferente a los Pokémon salvajes, pero poder describir un vínculo positivo entre humanos y Pokémon influye de maravilla en el deseo humano de empezar a entrenar a Pokémon resistentes o intratables. Bueno, Mimikyu quiere encontrar a alguien que se preocupe por ellos. Creo que tiene algo que ver con su incapacidad para, bueno, conectar cara a cara con otros Pokémon. Son muy cariñosos. A menos que se trate de un Pikachu, tienden a tener problemas con los demás. Celos, por lo que entiendo. Oh. Buena información. Exclamó Cerise mientras él seguía escribiendo. Profesor. Usted aquí, oh. La puerta del laboratorio se abrió y entró una mujer de cabello azul con bata y un montón de papeles en los brazos. Ah. Srisa. Por aquí. Gritó Cerise, y al vernos, abrió mucho los ojos. Victoria Ferrous. Sí, soy Vicky, confirmé, parpadeando con dificultad ante la extraña elección de palabras antes de que se abalanzara sobre mí, deteniéndose antes de abalanzarse sobre mí, pero prácticamente zumbando. ¡Ay! Tus batallas en la conferencia fueron absolutamente maravillosas. Me alegra tanto que estés aquí. Tengo muchísimas preguntas sobre tú. Srisa, vamos a esperar un poco. ¿Presentaciones? Oh. La mujer se levantó y se presionó una mano contra sus mejillas enrojecidas. Lo siento. Srisa, asistente de investigación de la profesora Cherise, encantada de conocerla. Tú también, dije con una leve risa. Profesor. No me dijo que traería a Victoria Ferrous. No lo sabía. Dijo alegremente. La invité a visitarnos durante la conferencia. Originalmente solo vine a quejarme de la Pokédex, pero el profesor Cerise es una buena persona. Así que quiero ver qué puedo hacer para ayudar también en su investigación. ¡Ah! ¡Qué increíble! Gritó Srisa con alegría, sonriéndome a mí y luego al profesor. Pero dejando eso de lado, Srisa, ¿me estabas buscando? Sí, tenemos los datos de la zona Safari. Excelente. Los datos de migración de Kangaskhan deberían completar algunos puntos. Cerise aplaudió, agarrando los papeles, pero luego se detuvo y tosió. Pero eso tendrá que esperar, tenemos un invitado. Lo que sea, me encogí de hombros, no tenía prisa y nunca había visto funcionar el laboratorio de un profesor. Bueno, tampoco hay prisa, como dije, apenas estamos empezando a poner en marcha este sistema. Desafortunadamente, hay demasiados datos y no tenemos los necesarios para que funcione correctamente, comentó Cherise con un suspiro sofocado. ¿Qué te estás perdiendo? ¿No puedes simplemente conseguir que alguien consiga los datos? El problema es que los datos cambian constantemente. Puedo rastrear la migración de Pokémon del año pasado, e incluso algunas razas raras, pero ¿dónde estarían esos Pokémon ahora? Ni hablar. Ah, ya veo. Necesitas algo más moderno. Exactamente. La tecnología es sencillamente... Pokédex electrónica, dije, aprovechando la oportunidad. ¿Qué? Eso es lo que necesitas. Que cada entrenador de canto ande con una Pokédex electrónica que transmita los datos de avistamientos de Pokémon a una base de datos central. Tendrías todos los datos necesarios, los Rangers tendrían todos los datos que necesitan, y los entrenadores tendrían información actualizada sobre dónde encontrar Pokémon, y por supuesto, al ser una Pokédex, datos actualizados sobre qué son esos Pokémon, qué les gusta y qué no hacer, lo importante. Ambos investigadores me miraron por un momento, Cerise obviamente considerando, e incluso alegrándose antes de desplomarse y suspirar. Desafortunadamente, la idea se ha barajado varias veces, pero el gasto y el mantenimiento son demasiado altos para que las grandes corporaciones lo consideren. Me explicó y yo fruncí el ceño. ¿Gastos y mantenimiento? No sabía mucho sobre computadoras Poké, pero los servidores y el almacenamiento de datos eran, si cabe, mucho más avanzados que los de la Tierra. Recopilar datos así no debería ser un problema. Bueno, y Kanto era un poco rural, así que probablemente no tenían la infraestructura, tal vez no las fábricas. G. ¿Una Pokédex electrónica? Es buena idea. Srisa intentó ofrecerme con amabilidad, pero yo fruncía el ceño porque sabía que era factible. Pero, sí, la Pokédex inicial probablemente era demasiado temprana para una propagación fácil sin alguien como Oak insistiendo.
pero resolvería tus problemas, muchos problemas, de hecho. Es cierto, dijo Cerise con una sonrisa. Por desgracia, no existe, así que tengo que prescindir de él. Todavía no existe, murmuré, pero lo ignoré para concentrarme más en lo que estaba pasando. ¿Algo más que quieras de Mimikyu? Pregunté, mientras miraba al Pokémon en mis brazos que acababa de acurrucarse felizmente conmigo mientras hablábamos. Oh, eso es un Pokémon. Exclamó Trisa emocionada, y de repente la conversación cambió mientras le explicaba lo que sabía sobre Mimikyu a un investigador interesado. Gracias, Victoria. Solo Vicky, está bien, profesora Cerise. Vicky, entonces. Gracias por aceptar mi oferta. Tengo tu número y me pondré en contacto contigo. Seguro que alguien con tu experiencia en combates te ayudará con algunas cosas que mis investigadores no pudieron hacer con seguridad. Claro. Suena divertido, dije, mientras salíamos de su laboratorio y salíamos al amplio y elegante jardín. Cerise estaba realmente mega cargada. Espera una llamada pronto y me comunicaré con tus padres para discutir todo con ellos como me pediste. Gracias, profesor. Es mucho más fácil que intentar explicarlo todo. Me reí, porque sabía que mamá me exigiría algún tipo de pago y papá querría garantías sobre lo que hacía. De cualquier manera. Solté a Dragonite y salté sobre su lomo mientras surcaba los cielos. Oí jadeos abajo al ver a Dragonite acelerar y dejar el edificio muy atrás. Me pregunto si esa morena que vi era Chloe. De cualquier manera me dirigí hacia el establo para dejar salir a todos y relajarnos, y mientras volaba consideré el tema. Quería la maldita Pokédex electrónica. Por un lado, con el tiempo evolucionó a un teléfono inteligente, y yo quería un teléfono inteligente, y por otro, era simplemente y mejor. Además, estoy bastante seguro de que toda la idea del profesor Cerise involucraba datos de la Pokédex. El problema, claro, era y no soy Oak. No fui un campeón y todavía y quizás. Todavía estoy decidiendo si querría eso, y lo más importante, no tengo esa cantidad de dinero. Era bastante rico con las escalas Milotic y demás, pero había una diferencia entre mi riqueza y la de alguien como Oak. O el profesor Cerise. Sentí una picazón en el estómago que me hizo darme cuenta de que tal vez tendría que hacer algo al respecto. Yo era feliz simplemente holgazaneando y jugando con mis Pokémon, pero sin Oak aquí había cosas que hacían que este mundo fuera mejor, y la Pokédex electrónica era una de las más importantes. El otro, por supuesto, fue que la gente aceptara las evoluciones de la amistad. Dejé caer mi cabeza hacia adelante sobre las escamas de Dragonite y gemí. ¿Pre? Gritó mirando hacia atrás por encima del hombro. No sé qué hacer, le dije, agradecida por su control del viento que le permitía oírme. Arrastra. Dragón. Rugió, y yo levanté la vista y ella me sonrió y se dio una palmada en el bíceps. Sé fuerte, ¿eh? Sí, eso probablemente lo pueda lograr, murmuré mientras me incorporaba. Aún tenía tiempo y fuerzas. Quizá no fuera fácil, pero lo era. La gente hace cosas difíciles todo el tiempo, solo hay que perseverar. Pre. Gritó al cambiar repentinamente de forma y sonreí al ver que ya estábamos en el establo. Bajó flotando y, con un solo aleteo, detuvo el impulso para posarse en el suelo con un paso suave. Gracias por traerme. Sé que planeabas descansar un día, le dije, y ella simplemente extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Bien. Salgan todos. Grité, liberando a mis Pokémon de vuelta al establo. Cada uno se acomodó con un ruido alegre mientras hacía lo que quería. Corazón Azul, por supuesto, se acomodó en el agua y me llamó con un rugido alegre antes de hundirse bajo las olas. Vicky. ¿Estás aquí para seguir entrenando? Gritó el abuelo Roy desde el porche, disfrutando del buen tiempo. Tenía una taza de té humeante a su lado. No. Acabo de volver de Vermilion, expliqué mientras me acercaba y me sentaba para poder balancear las piernas en el porche. Me encontré con el profesor Cerise allí. Es majo. Mi voz llamó la atención y uno de los Goomy se acercó a saludarme, así que tenía una pelota antiestrés monísima para jugar. De verdad. Un profesor es un buen contacto. Bueno, ¿podría hacer algún trabajo para él, con él? Me encogí de hombros, sin saber cómo describirlo mejor. Pero me encontré con un problema y va a ser molesto solucionarlo. ¿Qué problema? Quizás este anciano pueda ayudar. ¿Has oído hablar alguna vez de la Pokédex electrónica? Le pregunté, y parpadeó, como si lo estuviera considerando.
Se habló de ello. Creo que Silco estaba haciendo algo así, murmuró, rascándose con un dedo su barba canosa y bien cuidada. Silco. ¿Eh? Murmuré. Me pregunto si podría lograr que reiniciaran el proyecto si lo estuvieran considerando alguna vez. O quizás todavía estaban trabajando en ello y solo esperaban que fuera más barato. Tendría que intentar hablar con quien esté a cargo en Silp, quizás instarlo a que ponga en marcha el proyecto Pokédex. No parece que te haya facilitado nada el asunto. La verdad es que no admití, pero para endulzarlo un poco le dediqué una sonrisa. Pero me ayudaste un poco. Me alegra oírlo, dijo con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de su bebida. ¿Esta Pokédex electrónica es importante para ti? Probablemente sea la herramienta de investigación Pokémon más importante que jamás haya existido, admití. Bueno, quizá aparte de las Pokébolas. Tuve que corregirme. ¿Crees que será tan grande? La Pokédex existe desde hace mucho tiempo. Sí, pero, imagínate. Estás caminando y hay un Pokémon. Nunca lo has visto, es grande y poderoso. ¿Es un Pokémon legendario? ¿Un Pokémon que nadie ha visto antes? En lugar de solo tener una historia que contar cuando se escapa entre los arbustos, tienes tu Pokédex, que registra un escaneo, o incluso una simple imagen, con datos de ubicación y tiempo. De repente, ese nuevo y misterioso Pokémon se confirma. O si encuentras a un Pokémon haciendo algo que nunca antes habías visto, quizás una danza ritual, o algo más, y de repente evoluciona en algo nuevo. Mis palabras fueron emocionadas, y continué aplastando al Goomy aún más mientras hablaba, ganándome muchísimas risas. No pude evitar pensar en el baile de la piedra lunar de Clefairy en el Monte Luna. ¿Acaso Cerise no había tenido alguna experiencia con eso también? Pero y la gente ni siquiera sabía de todas las evoluciones de Eevee. Pero ¿y si un niño tuviera una Pokédex cuando su Eevee evolucionara de Glaceon? No solo tendrías información aleatoria de los niños, sino también el lugar exacto donde ocurrió. Los humanos necesitaban entender a Pokémon, nuestro vínculo juntos fue lo que elevó a ambas especies. Ya veo, supongo que sería un aparato increíble, admitió el abuelo Roy, y en lugar del típico sonido de ancianos complaciendo a niños, pareció estar de acuerdo. Quizás hable con Leo. Quizás podamos contactar con Silco. ¿A través de nuestras inversiones? Si lo hacen, genial, y si no, ya pensaré en algo. O alguien lo hará. Admití eso último con un suspiro fuerte. Yo no era el elegido. Incluso si los Pokémon tenían literalmente una fuerza del destino, considerando que Ash era explícitamente el elegido. Pero y podría hacer algunas cosas, y haría todo lo posible por ayudar y como con el profesor Cerise. Puede que no sea el profesor Oak que este mundo necesita, pero podría ayudar a los profesores que podrían hacer pequeñas cosas de lo que Oak hacía hasta que tuviéramos un Oak completo en conjunto. Sonreí al pensarlo. No tenía que hacerlo todo. Solo lo necesario. Los pequeños empujoncitos hacia adelante. Gracias, abuelo Roy. De verdad que me ayudaste. Dije, levantándome y frotándome los vaqueros. ¿De verdad? Murmuró, pero me devolvió la sonrisa que le di al saltar. Por ahora, aún necesitaba darle cariño a mis Pokémon. Lo que viene después podía esperar. Vicky. Es hora de despertar. Me levanté. Grité, aunque en realidad no lo estaba. Miré a mi alrededor. El sol entraba a raudales y había dormido como un tronco. Principalmente por mis compañeros de abrazos. Kuk. Está bien. Vuelve a dormir, le dije a Mimikyu, que estaba acurrucada contra mi pecho mientras dormía. Jaan. Puedes dormir también. Solté una risita bostezando mientras acariciaba a Hangmo para que se durmiera y me escabullí de la cama. Entre Pillow, Mimikyu y Hangmo, mi cama había estado calentita y llena de abrazos toda la noche. Salí frotándome los ojos, Arcani me hizo espacio y le di una palmadita en la cabeza al pasar, lo que me valió un frío toque en la nariz a modo de saludo. Mamá. Desayuno. Gritó mamá con una sonrisa, colocando el desayuno cantonés en la mesa y luego abrazándome. Gracias, murmuré deslizándome en el asiento y bostezando. Oh, por fin se despertó el dormilón. Buenos días, papá, grité cuando entró. Ya estaba prácticamente vestido para trabajar. Problemas matutinos. Me saludó con un beso en la cabeza mientras tomaba asiento. Lucario trajo 2 platos y los puso en su lugar y en el de mamá mientras mamá traía el plato de papá.
Miré hacia arriba y vi que Riolu me notaba a mitad del bocado y luego entrecerró los ojos. Ni lo pienses, le advertí, con los ojos entrecerrados. Bajó la mirada hacia su plato de sopa. Vi el pensamiento pasar por su mente, pero Lucario estaba allí, mirando hacia arriba, y Riolu al instante fingió inocencia y me relajé. No habría peleas de comida esta mañana. Mocoso molesto. ¿Algún plan para hoy? Me preguntó papá y asentí. Celo se va hoy. Ivy y yo les avisamos a todos, así que la despediremos antes de que se vaya. Es cierto. Es una pena, perderás a uno de tus amigos. Está bien. Si de verdad quiero verla, siempre puedo subirme. No dijeron mamá y papá a la vez. No volarás a Teselia. Está bien. La veré de nuevo. Probablemente visite Teselia algún día. ¿Sí? Preguntó papá divertido. ¿Vas a viajar por el mundo? Al menos un poquito. Todavía quiero ir a Alola, murmuré, y papá parpadeó. ¿Desde cuándo quieres ir a Alola? Preguntó papá, confundido. Recuerdo que mencionaste a Alola antes de ir a Kitakami, pero ¿quieres ir? Bueno, ¿sí? ¿No te hablé de Hanmo y del Komo? Que luchaste contra ellos bailando y pensaron que eras increíble y el mayor Komo envió a un Hanmo contigo para ser tu compañero de batalla de baile eterno. Así lo dices, suena raro. Argumenté, pero luego me puse más serio. El mayor Komo me dio algo. Algo que tengo que ir a Alola a hacer, bueno, tarde o temprano tendré que ir. Fue una promesa. Le expliqué y papá tarareó un poco. Es la primera vez que oigo hablar de esto. O sea, has hablado de Alola varias veces, pero no sabía que querías visitarla. La isla es un destino vacacional, podríamos comprar entradas para unas vacaciones familiares. Mamá me explicó y me quedé atónito. Bueno, quiero decir, sí, quiero ir a Alola. Necesito hablar con uno de los Kauna sobre el don de Komo. Tarareó papá, y yo miré a los dos adultos porque estaban planeando unas vacaciones. Lo pensaré. Ya casi es tu cumpleaños, dijo papá finalmente, lo que significaba que quería hablar con mamá en privado sin mí. Claro. Si no puedes, no puedes. Siempre puedo volar, Dragonite. Vicky, deja de hablar de vuelos transoceánicos, me estás poniendo ansioso. Exigió papá y ya sentí sorprendido por su reacción. En lugar de eso, me concentré en mi comida y todo rápidamente volvió a un ritmo más tranquilo, mientras papá me preguntaba sobre mis conocimientos de Alola. Considerando todo, probablemente sabía más sobre Alola que nadie en Kanto. Así que compartí con gusto lo que sabía. Celos. Grité mientras el gran coche ejecutivo se estacionaba frente a la escuela y se abría la puerta. Pude ver a Celos levantar la vista de su regazo y ver no el aeropuerto sino a casi toda su antigua clase. Entonces se giró y le dirigió una mirada traicionada a su padre, que estaba a su lado y que simplemente le hizo un gesto para que saliera. Parecía enfadada por haber sido engañada, pero me pareció que el pequeño cartel de adiós Celos. Que dibujó y viera un buen trabajo. ¿Qué? Ya les dije a todos que no necesitaba despedirme, gritó, pero sus pies no se detenían y noté que parecía más emocionada de lo que quería mostrar. No tardará mucho. Grité, y Kiba, de entre todas las personas, también habló. Solo me despido de un ex compañero de clase en Kanto. Es una lástima. Si tuvieras más tiempo, te retaría por última vez y veríamos dónde termina nuestro récord. Llamó a una pokebola que tenía en la mano. Kiba dijo que no tenían tiempo, pero que de todos modos estaba ansioso por ir. PFFT. Nunca me has ganado un partido, y eso no cambiará ahora, gritó Celos con seguridad y, para mi sorpresa, Kiba, en lugar de estallar, simplemente le sonrió con suficiencia. Entonces supongo que tendremos que volver a vernos y ver qué tan lejos hemos llegado, decidió unilateralmente, y Celos puso los ojos en blanco. Ambos sabían que no era probable que volvieran a verse. Celos. Ivy cargó con una bolsa en sus manos mientras se dirigía directamente hacia la rubia más alta. Estúpidos genes vanos. ¿Por qué era tan alta? Toma. Hice esto, son para tu superior. Son golosinas de tipo planta. La bolsa fue depositada en las manos de Celo y entonces Ivy la miró a los ojos. Pase lo que pase, eras nuestra amiga y te extrañaremos, y te recordaremos, dijo Ivy, y antes de que nada más se le llenaran los ojos de lágrimas y salió corriendo. Oh. Ahora Celos estaba llorando. Idiotas. No quería. Estoy a punto de tomar un vuelo.
No quiero estar cubierta de... Celos luchó, pero me di cuenta de que venía. Me acerqué y, antes que nada, la rodeé con mis brazos. Ella luchó contra mí por un momento, pero yo era fuerte y no la solté. Celos, eres un buen rival. Gracias por enseñarme y hacerme un entrenador más fuerte, le dije, y mis ojos se humedecieron cuando finalmente me devolvió el abrazo. Pronto Celos estaba dejando los pañuelos que le había dado su padre mientras la puerta se cerraba y ella se dirigía al aeropuerto. Me limpié la cara un rato con la manga y me enderecé. Nos vemos. Seguro que algún día tendremos otra batalla. Grité con todas mis fuerzas y todos detrás de mí vitorearon al oír la proclamación. Como siempre, a todos les encantaba un buen desafío de batalla. Fue triste, sin embargo. Buena suerte, Celos. No importa lo que digas sobre no necesitarlo, te lo daré de todos modos. Y aquí es donde ingresamos los datos de los patrones migratorios. Explicó el investigador mayor mientras me mostraba su escritorio. Ren. ¿Ya entregaste esos datos? Gritó Trisha mientras pasaba apresuradamente con los brazos llenos de papeles. Todavía no. Le estaba enseñando el lugar a Vicky. Lo haré ahora. Respondió, y los dos investigadores volvieron a su tarea. Ah, lo siento. No hay problema. ¿Quieres introducir los datos mientras observo? Pregunté, mirando la configuración del ordenador y las pilas de papeles. Jaja, nunca había visto a un entrenador joven tan interesado en la entrada de datos. Es aburrido. Ya he trabajado con computadoras, expliqué encogiéndome de hombros. La verdad es que me gustan, aunque no tenga una. Bueno, empezaré a trabajar, y me avisas si te aburres, me aseguró. Miré al hombre rubio mientras se acomodaba. Su camisa magnemite me decía mucho sobre sus intereses. Al igual que el hecho de que el escritorio de los otros investigadores, Srisa, estaba cubierto de cosas de Siduk. G. Yo también tenía cosas de Pokémon por todo el ordenador del trabajo antes. Lo olvidé, hacía mucho que no pensaba en ello, y me concentré en Ren. Era el otro asistente de investigación de Cerise, y hoy básicamente me estaba mostrando su trabajo, así que cuando me llamaran para ayudar, sabría qué estaba pasando. Me acomodé en una silla libre y observé cómo Ren comenzaba a ingresar datos en el sistema desde la pila de papeles. Era básicamente una versión de Excel. ¿Excel Pokémon? Contuve la risa al pensarlo. Pero tenía razón, era aburrido. Introducir fechas, grupos de Pokémon y ubicación actual, básicamente creando puntos de datos. Vaya, Cerise estaba creando un mapa histórico de donde se descubrieron los Pokémon en Kanto. Todos. Tenemos un invitado. Gritó Cerise. Levanté la vista del aburrido trabajo, que se volvía cada vez más aburrido a medida que observaba, para ver a Cerise entrar con otra mujer detrás. El hecho de que llevara una bata de laboratorio como todos los investigadores me dijo por qué estaba allí. Oh. Pineri. Hola. Llamó Ren agitando una mano por encima de la cabeza. Parecía que iba a ponerse a trabajar cuando me miró. Deberías ir a saludarme. Me susurró, así que asentí y me acerqué. Cerise estaba hablando con Pineri, la nueva, y al acercarme tuve que reducir la velocidad para contemplar la vista. Tu cabello, se supone que se ve como el de un glaceón, ¿verdad? En serio tenía las mismas marcas y cosas en su cabello. Bueno, fue un poco extraño, ¿verdad? ¿Quién se cambiaría el peinado para? ¿Crees que tu peluquero puede hacerte un Mimikyu? ¿O un Milotic? ¿O tal vez un Dragonite? No, espera, Arcanine. ¿No me queda bien el pelo rojo? ¿Sabes de Glaceón? Interrumpió de repente mis divagaciones, con aspecto muy satisfecho. Tenemos confirmación de que existen. No son solo un mito. Fotos reales. Empezó a divagar emocionada. Ah, Vicky, soy el investigador Pineri del Laboratorio de Evolución de EB. Están estudiando a EB y sus múltiples evoluciones. También investigan cómo conseguirlas de forma consistente, dijo Cerise, sonriéndole a Pineri. Estamos cerca de un gran avance. Lo presiento. Algún día todas las niñas de Kanto llevarán un glaceón, y podré verlas a todas. Rió casi con maldad, y solo cuando Cerise tosió se contuvo. Lo siento. Siempre me gustó Glaceón, pero Leafeón es probablemente el más lindo. Siempre quise acariciar su pequeño pelo de hoja. Le expliqué, y Pineri prácticamente vibraba. Yo también. Las pocas fotos que tenemos de ellos son increíbles.
Parpadeé al recordar que la mayoría de las Evolutions eran accidentes aleatorios y abrí la boca antes de cerrarla. ¿MMM? ¿Vicky? Preguntó Cerise al darse cuenta, y yo simplemente lo ignoré. Nada, profesor. Pero también me encantaría ayudarle con su investigación, señorita Pineri. ¡Ay! ¡Qué chica tan simpática! Me temo que no estamos buscando pinería. Cerise tosió para llamar su atención. Victoria Ferrous es la chica que ganó la conferencia Índigo de este año. ¿La del Gyarados volador y el Dragonite? Le susurró Cerise, y pude ver cómo su cerebro prácticamente se reiniciaba. Entrenadores normales. Pero nos encantaría que nos ayudaran. El trabajo de campo ya es bastante difícil, pero un entrenador tan fuerte nos ahorraría muchísimo tiempo. No pude evitar reírme ante el cambio abrupto, y Cerise hizo lo mismo. Bueno, estaba esa expedición a la que querías ir, de la que hemos estado hablando, ofreció Cerise, y Pineri se volvió hacia él con estrellas prácticas en sus ojos. ¿Crees que podemos fijar una fecha? Tal vez necesitemos hablar sobre financiación y, quizás, asegurarnos de que el cronograma funcione con Vicky. Oh. ¿A dónde vas? Bueno, tenemos varias ubicaciones. Pero la mejor sería, verás, hemos confirmado que Espeón suele evolucionar en la cima del Monte Luna. De hecho, hemos tenido 3 evoluciones diferentes en una ubicación similar, y un Umbreon. ¿Qué? Pregunté, muy confundido porque, eso no tenía ningún sentido. Espeón era una evolución de amistad diurna. Umbreon era nocturna. No tenía nada que ver con el Monte Luna. En efecto. Esto es lo más cercano a un avance confirmado que hemos tenido. 4 puntos de datos en ubicaciones similares. Es una mina de oro. Hemos estado intentando establecer un campamento en el lugar que nos dieron los entrenadores para intentar descubrir la causa. Probablemente no sea piedra lunar. Hemos hecho pruebas exhaustivas con ella, pero podría haber alguna nueva piedra de evolución en la zona. Emocionante, ¿verdad? Solo asentí sin decir nada porque y sí. Mierda, esto era molesto. Mi Pokédex en la mochila me estaba quemando la mente. Tenía toda la información sobre la evolución de EV listada. Aunque admito que no estaba seguro de si ese era el único EV que existía. Lo cierto era que siempre existía la posibilidad de una nueva evolución. Lo ignoré y consideré, en cambio, realmente ayudar. Me gustaría ayudarte entonces. Cuando salgas. Oh. ¡Qué maravilla! El peligro de Zubat es una cosa, pero el Geodude y otros tipos de roca son una amenaza para el equipo, así que acampar en el Monte Luna suele ser caro. Me explicó Pineri y asentí. Tenía sentido. Bueno, empezaré a hablar con el fideicomiso para conseguir los fondos y podemos fijar una fecha. Hablaré con tus padres cuando tengamos una fecha confirmada, Vicky. Claro. Asentí encogiéndome de hombros. Lo que fuera que funcionara. Bueno, en ese caso, ¿quieres ver mis fotos de Glaceon? Tengo un montón de EV y sus evoluciones también. De repente, Pineri empezó a sacar fotos de su bata y a moverlas. Cerise tomó una con una sonrisa que me indicó que ya había pasado por esto muchas veces. Los miré con alegría. EV era adorable después de todo. ¡Feliz cumpleaños! La aclamación resonó por toda la sala y me sonrojé ante la atención. Ya tenía 11 años. No estábamos en casa, ni en Grants como de costumbre, sino que la fiesta se celebraba en el recinto del clan y era grande. No se trataba de un simple asunto familiar, aunque por la mañana habían disfrutado de una comida feliz solo con mamá, papá y la abuela. Pero ya ahora formaba parte de un clan. Uno que me ayudaba y que, a su vez, había recibido una gran ayuda y, lo más importante, había ganado la conferencia. Todo el clan quería celebrar. El abuelo Roy bajó su tostada y todo el clan aplaudió cuando me incliné y soplé las velas del pastel. Esta había sido una experiencia. Había muchísima gente a la que apenas conocía en esta sala, pero todos me conocían. Todos eran parientes míos. Tenía una familia sorprendentemente grande. La fiesta no estuvo tan mal, la verdad. Al final, los adultos se unieron al grupo de adultos, y los niños se reunieron en sus propios grupos. Yo era diferente a la mayoría de las otras veces que había estado aquí en el recinto del clan, el centro de atención de los niños. ¿Cuándo vas a pelear contra los 4 de élite? Sí. Quiero verte pelear con Lance. ¿Podrá vencer a los 4 de élite? Son súper fuertes. ¿Tú eres así de fuerte?
Preguntaron todos los niños a toda prisa, y tuve que levantar las manos para que dejaran de parlotear. Probablemente le daré un tiempo. Quiero entrenar más Pokémon, y hay algunas cosas que debo hacer antes, les expliqué a los niños que me rodeaban. La mayoría eran jóvenes, pero algunos tenían más o menos mi edad. Bueno, si peleaste como lo hiciste contra Beth, probablemente te irá bien, dijo uno de los chicos, ganándose un poco de aprobación del grupo. ¿Me das un Milotic? Gritó de repente una de las chicas más pequeñas, y todo el grupo se quedó en silencio mientras sus ojos se abrían de par en par de forma dramática. Shelly. No me llames Shelly. Quiero uno. Son preciosos. Gritó ella, y eso provocó que muchos niños se gritaran entre sí. Antes de que pudiera gritarles para que se calmaran, Elizabeth estaba allí y comenzó a golpear cabezas con un plato de papel. Ese simple acto silenció a cada uno de ellos hasta que se extendió como una onda y todos se quedaron en silencio. Dios mío. Todos gritan así. Es el cumpleaños de Vicky, no el tuyo, le recordó Elizabeth a la pequeña Shelly, quien hizo un puchero, pero luego inclinó la cabeza hacia mí. Lo siento. Está bien. A mí también me gusta Milotic. Añadí con una risa. Aunque no sé si preguntarme es lo mejor. No conozco bien las reglas. Supongo. El clan les proporciona un Pokémon a los entrenadores cuando cumplen 10 años. Normalmente un Meowth, claro, pero a veces hay otros. Aunque no solemos dejarles elegir, murmuró, mirando a Shelly, quien le hizo un puchero a la niña mayor. ¿Vas a empezar a ofrecer Milotic? No sé si eso realmente. Mi voz se fue apagando. No como tal, asintió. Milotic no será tu titular, les dijo a los niños, quienes abuchearon al oír eso. Me miró y asentí al ver su gesto de cabeza mientras me guiaba fuera de la multitud. ¿No deberías estar con los niños mayores? No pude evitar preguntar mientras me sacaba de la multitud. Normalmente lo estaría, pero soy responsable de que los niños no causen problemas. Perdón, estaba disfrutando del pastel. Me explicó y me reí de su sinceridad. No pasa nada. No me importó, ¿no deberías vigilarlos entonces? Estarán bien. Aún así, Shelly no debería pedirte Pokémon, es de mala educación. Me sacó de la sala principal que habíamos estado usando y me llevó al porche, donde me relajé viendo a mis Pokémon jugando alegremente. También les habían dado pastel Pokémon, y ver a la mayoría con la cara cubierta de glaseado tirados por el suelo en coma de comida fue calmante. Tendré que limpiarlos todos después de esto, comentó secamente. Sí, pero llamaré a Milotic y Arcanine para que los sequen rápidamente. Rió entre dientes ante mi respuesta y me condujo hasta el borde del porche antes de detenerse. Con el ruido de la sala de reuniones del clan a nuestras espaldas, me di cuenta de que nadie entendería lo que decíamos. Por eso me trajo aquí y me hizo una pregunta. Shelly no es la única niña que pregunta por Milotic como su propio Pokémon y hasta ahora ha sido un asunto muy privado del jefe de clan, pero hoy los adultos no quieren preguntar, creo que andan con pies de plomo al respecto, ofreció antes de tomar aire y soltarlo. ¿Dejarías que el clan asocie a algunos niños con Feebas? Papá y yo hemos estado considerando abrir una piscina más pequeña donde algunos niños puedan jugar con Milotic y Feebas y para que se encariñen y empiecen con un Milotic inicial. Me quedé un poco desconcertado por la pregunta. Era y grande. Por supuesto, el clan querría más Milotic, y eran Pokémon fuertes, así que por supuesto que querrían entrenadores que los entrenaran. ¿Quería más Milotic en el mundo? ¿Que más Feebas encontraran a su amigo para siempre? Por supuesto que lo hice. Pero y el clan todavía me causaba sentimientos encontrados. La miré, y ella me miró de alguna manera. Tendríamos que hablarlo, pero, ¿crees que es seguro? Los niños hablan. Uno podría delatarlo. Somos hijos de clan, sabemos que debemos mantener la boca cerrada. Me aseguró, pero, la miré un rato más y se quebró. Pero eso siempre es una preocupación. Por eso solo la familia principal sabe del Milotic ahora. Por eso no lo hemos compartido con nadie ni nada. Es un riesgo. Sí. Yo también quería preguntar. Ya que lo sé, si te importa si atrapo a un Febaso. No me importa, dije con sencillez. No puedo impedírtelo, y mientras lo hagas bien, no me importa. Lo siento. No quería mencionar esto en tu cumpleaños. Iba a hablar contigo en otro momento. No pasa nada. Es mejor. Prefiero hablar de Pokémon en mi cumpleaños que de cuando voy a ir a por el alto mando. Admití con un suspiro, y ella se rió. No es tan malo.
Sigues siendo el ganador de la conferencia. Es algo importante, dijo, y detecté un toque de amargura. Tú, Vicky, no me molesta mi derrota. Fuiste mejor que yo. Me haré más fuerte y ganaré el año que viene. Quizás. Pero eso no es. No intentes consolarme, ¿de acuerdo? Seguro. En fin, mi papá y el abuelo Leo probablemente intentarán hablar contigo sobre eso pronto. Así que y sorpresa. ¡Qué sorpresa de cumpleaños! Exclamé con falsa alegría. Dije que no íbamos a sacar el tema ahora y me hizo pucheros. Me puse de pie y a pesar de estar en mi ropa de cumpleaños, que era un yukata más elegante de lo que normalmente me habrían visto, caminé hacia mi Pokémon. Tienes glaseado en la cara. Le dije a Arcanine, quien abrió un ojo y se lamió la papada, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Si eso se te pega en el pelaje, te vas a bañar. Arco. Vale, pero te lo advertí, le dije, extendiendo la mano y acariciando su oreja peluda. El aire frío no era nada comparado con el fuego, sino que calentaba su pelaje. Me levanté y volví con Elizabeth, que seguía esperando. Habría pasado a ver a Milotic, pero también era su día de evolución, y bueno, Dragonite le estaba dando su propio regalo de cumpleaños. Lo ignoré y me concentré nuevamente en Elizabeth. Como dije, la verdad es que no me importa. O somos familia, o no, añadí mientras pasaba para volver adentro. Los regalos probablemente llegarían pronto. Gomi. Parloteó Brave mientras hacíamos una pausa para comer. Sí. A mí también me pareció genial. Mira. Señalé y me reí del daño que había causado. Goomy con Draco Meteor. En este momento todavía era una atacante especial, considerando que físicamente no era muy fuerte, por lo que era el momento perfecto para desarrollar esa energía. También entrenaría a los chicos. Tratini y Hanmo probablemente lo aprenderían rápido, pero Brave estaba a otro nivel. Aprendió los movimientos mucho más rápido que los chicos. Precisamente por eso se lo enseñé primero. Quería que fuera un buen objetivo para los chicos sin que compararan directamente el tiempo que les tomaba a ellos con el que le tomaba a ella. Miré los cráteres que nos rodeaban y le di un mordisco a mi sándwich. Goomy comió sus bayas junto a mí. Goomy en un plato. ¡Qué monada! Aún podemos mejorarlo. Estás gastando mucha energía. Al lanzar la pelota hacia arriba, se hace más pequeña. Genial. Genial. Dijo, con tono serio mientras asentía. Valiente siempre se esforzaba por fortalecerse. Nuestra relación seguía creciendo, y al menos ahora ella confiaba en mí, pero aún había distancia entre nosotras. Pero no importaba. La mejor manera de acortar la distancia era conocernos. Nuestra amistad crecería con el tiempo. ¿Quieres intentarlo de nuevo después del almuerzo? Le pregunté, y Brave asintió con entusiasmo. Buh. Buh. Gorjeó, volviéndose hacia su comida y comenzando a devorarla rápidamente. Hice lo mismo para estar lista, y cuando terminamos de comer, ella dio un par de saltos hasta que estuvo en posición. Goomy. Muy bien. Goomy, recuerda comprimir el poder. Tienes que mantenerlo estable, ahora. Draco Meteoro. Rugí señalando al cielo y Goomy brilló. Pude verlo a través de su piel. El resplandor naranja de su poder se acumulaba y comprimía. Todavía estaba un poco lento, pero con la práctica lo solucionaría. Y entonces. Se aglomeró en su centro. Gom. Rugió con ternura y lanzó la pequeña bola de energía naranja al cielo. La observé atentamente. Aún goteaba algo de energía, como si la compresión estuviera fallando, pero se veía mejor y un instante después estalló en varios orbes. El silbido del meteorito Draco me llenó los oídos y luego se estrellaron contra la tierra. Sí. Lo lograste. Grité, y Goomy se emocionó de arriba abajo mientras celebraba su éxito. Rápidamente la recogí y la levanté hacia el cielo. Goomy. Goomy. Soltó una carcajada mientras me daba la vuelta. ¿Suena bien? Levanté la vista y vi a Elizabeth. Llevaba su ropa de playa, pero parecía vacilante. Sí, todavía estamos trabajando en ello, pero estamos progresando. Yo diría que sí. Murmuró mirando el cráter. ¿Qué pasa? Le pregunté y ella dudó por un momento. Esperaba algún consejo, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, pero sentí que me interesaba. ¿Con qué? Sé que me diste permiso, hay un arroyo al que vamos mis amigos y yo cuando terminamos de nadar en el mar.
Ya sabes, agua dulce, me he hecho amiga de ella, o sea. Sé en qué se convierte, así que siempre fui amable con ella, y. Me diste permiso. Supo que bola fue abierta. Febas. Fe. Gritó un Febas mientras se agitaba un poco mientras Elizabeth se agachaba y recogía al pez, que se relajaba en su agarre. Puedo ayudar totalmente con esto.